Hola, amigos y amigas de Roma. De nuevo en otro programa de Lignum en Roma. Hoy me pilláis en el Aventino. El Aventino es la colina por excelencia de los plebeyos. Estoy junto al templo de Diana y se está celebrando el Armilustrium de octubre. Y aquí, pues bueno, han venido unos soldados, que es la época en la cual pues acaban las guerras y llevamos las armas y lustrio, que es el lustro de las armas, la purificación de las armas. Estas armas que hemos matado a tantos enemigos que están llenas de sangre, pues hay que purificarlas para tenerlas preparadas para la próxima campaña que tendremos en marzo. Aunque las fiestas militares empiezan un poquitín antes, a mitad de febrero, ¿no? Con la fiesta de los caballos, que ya hablaremos otro día. Pero bueno, he vuelto a quedar otra vez con mi amigo Castor y vamos a tener que ir otra vez allí al Vicus Toscus, allí a la calle Toscana, y allí tiene su taberna. Así que, como ya sabéis, desde el Aventino se baja desde el Vicus Purvicius. Es una cuesta. Como estoy arriba, pues esta vez me voy a cansar poco porque voy bajando. Pues me voy a ir encontrando el templo de la luna, el templo de Flora y el templo más importante para un plebeyo, que es el templo de Ceres. Allí tenemos la triada de los pobres, que es Ceres, el Liber Pater y Libertad. Allí los varones que cumplen mayor de edad, los plebeyos, lo traen aquí. El 18, el 17 de marzo los traen aquí. Los ricos se van allí al Capitolino con Juventas, pero yo esta historia no me gusta nada. Los ricos no me molan. Bueno, pues ya voy Forboario, me introduzco en el Valle de Velabro, me voy al Vicus Tuscus y allí acordaros que justo a Lorrea, desde aquí al lado, tenemos la taberna de Castor y Pollux. Y, como no, el dueño de esta taberna, que tiene el Liberto trabajando mucho, ahora se lo diré, que es un empresario capitalista. ¿Cómo estás, Castor? Salve, Quirite, ¿cómo estamos? Y a vosotros también, Quirites. Pues nada, aquí preparando las existencias porque hoy vamos a hablar largo y tendido sobre un tema muy interesante que comenzamos ya ahora un par de meses. Y ese tema, si quieres presentarlo. Sí, sí. Bueno, antes me voy a pedir, esta vez te voy a sorprender, me voy a pedir un pasum, que es vino de uva pasa, esta que se pone al sol para concentrar el zumito, y luego a este vino me lo voy a tomar. Tú sigue con tu mulsum, que a ti te gusta mucho el mulsum. Sí, sí, estoy enganchado, lo reconozco. Como, como dices, vamos a hacer la segunda parte de ese programa que tuvo mucho éxito. Fue el último programa de la temporada número 4, el programa número 85, que era la romanización o la conquista de Hispania. Esta primera parte, pues quedamos un poquitín cuando pues ya se está un poquitín solucionando el conflicto de las guerras púnicas, o mejor dicho, cuando los púnicos ya los echamos de la península, ¿no? Y venimos a esta segunda parte en la cual él va a decir que no, pero yo voy a decir que sí. Castor es un especialista, o como mínimo ha estudiado mucho esto, porque en latín se dice le mola, porque le mola. Me mola, me mola. Es un periodo que es poco conocido, porque al final solo se conocen las pinceladas, ¿no? Lo básico, ¿no? Podría decir las cuatro rebeliones, Sibiriatos, Inhumancia y Sertorio y poco más, ¿no? Y la historia de España, pues la conquista fueron concretamente aproximadamente unos 200 años que dan para mucho, ¿eh? Muchas generaciones pasaron desde que pisó tierra hispana la primera Cáliga hasta que el bueno de César Augusto pues cerró las puertas del Bueno, templo de bueno. Jano. Vamos a hacer serio. La conquista de Hispania, mejor dicho, la expulsión de los púnicos de Hispania la empezó Cornelio Escipión y Publio Cornelio Escipión, el padre y el tío del africano, y la acabó, todavía no le des para mal, que no la tiene. Acabó Agripa, las cosas Bueno, como son. pero ¿para quién trabajaba? A eso sí, ¿Eh? trabajaba para el jefazo. Al final el mérito siempre se lo lleva el jefe. Era su suegro, ¿no? Era su suegro. Suegro, mejor amigo, vamos, tenía... El árbol genealógico de los judíos Claudios es increíble. Bueno, la otra vez, como dices, vamos a acabar esta vez, creo más o menos en la época en la que empieza el meollo de verdad, y así ya pues, nos ponemos en la conquista de Hispania 3, que ahí sí que ya lo que has dicho tú, los viriatos y los numantias y un montón más de tribus que tuvieron problemas cántabros, astures, ahí ya se los encuentran prácticamente a todos, ¿no? Y bueno, es esta primera fase, ¿no? Como ya dejaste claro en el otro programa, o creo que quedó muy claro, los romanos no vinieron a Hispania con el ansia de conquistar Hispania. Vinieron con el ansia de echar a los púnicos y con el intentar
que los púnicos no tuvieran la riqueza suficiente como para volverse a levantar otra vez. Esto es, dijéramos, el origen de esta venida de todos estos hombres a Hispania. Pero ya se encontraron aquí y ya luego había que hacer. Hombre, eso hay que administrarlo de alguna manera, ¿no? En fin, pues nada, esa voluntad de dominio permanente pues realmente no la tenía Roma, ¿no? Ellos vinieron aquí con la excusa de pacificar, de echar a los cartaginenses. Y bueno, pero una vez se quedan aquí, como bien dices, algo tenían que hacer. La guerra púnica, si no recordamos mal, acabó en el 202 y cuando cuando Escipión se marchó de aquí, pues prácticamente fue en el 206, o sea que hay un lapso de 4 años en que la guerra púnica todavía está activa. ¿Qué pasa? Que Escipión se va de aquí y los hispanos, claro, como se les ha ido la persona con la que tenían el pacto, pues ellos ya no se sienten atados a esos pactos, pues ellos no habían tratado no trataban directamente de un estado a otro. Creo que en el programa anterior lo comentamos, ¿no? Ellos tenían los tratos de persona a persona y claro, si esa persona no estaba, ellos no le debían nada a la República. Para ellos era un ente abstracto alienígena. Es que ahora, haciéndonos una pregunta, intentando un poquitín empatizar con aquellos íberos, cuando Escipión, que les prometió lo que les prometió y lo cumplió, ¿no? Y era un hombre de palabra y ellos veían que era un hombre así, cuando él les hablaba de Roma, no lo entenderían. Ellos no podrían entender que había un gobierno en una ciudad que conquistaba Italia y que organizaba toda una, bueno, todo un país como ahora es Italia, ¿no? Que básicamente Roma era eso, y un poquitín de la actual Francia, Marsella y poquito más, ¿no? De la provincia. No lo entenderían, o sea, no se lo podrías explicar porque no tienen ninguna referencia. ¿A qué lo comparaban ellos? No, era muy complicado de entender, con lo cual cuando se le fue el hombre, pues se quedaron ya sin sus promesas, ¿no? Los conflictos empezaron rápido. Exactamente. A ellos no le debían nada. O sea, claro, cuando vieron que los romanos no se iban, ¿y por qué no se iban? Pues primero de todo porque tenían que asegurar la posición, no sé que los cartagineses volvieran. El peligro estaba ahí y no querían seguir alargando más el conflicto. Eso para empezar, ¿no? Y lo segundo, lo que hemos comentado, ¿no? Que los pactos los tenían con el bueno de Escipión, el futuro africano, y claro, la República no le debían nada. Pero bueno, se dieron cuenta también de que había cositas curiosas en Hispania de que podían explotar. O sea, es como la plata, metales preciosos, la misma agricultura y claro, y los tributos también eran muy golosos. Lo que pasa es que lo que dice, todo esto es verdad, es cierto, ¿no? Pero yo creo que el problema que se encontrarían los primeros romanos, yo ahora me pongo también desde el punto de vista, ahora he hablado desde el punto de vista de los íberos, pero ahora me pongo desde el punto de vista de los romanos. Llegan y se encuentran, pues, prácticamente todo el Mediterráneo y todo el sur, todo lo que ahora sería Andalucía y todo lo que sería el levante de Hispania, pues más o menos, no te voy a decir sometido, pero bajo la influencia romana, ¿no? ¿Y cómo organizan eso? Estamos hablando de la República Romana. No estaban preparados. O sea, yo me imagino en Roma cuando dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Mandamos a otro general con imperio, con ejércitos? ¿O qué mandamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo organizamos las provincias? ¿Cómo lo hacemos? Pensamos que Roma eso todavía no lo hacía. Es que estamos estamos empezando, digamos, en la primera vez que realmente se expansiona Roma hasta fuera de Italia de una manera seria, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué mandamos? ¿Mandamos un cónsul? ¿Mandamos un procónsul? ¿Mandamos un general? ¿Qué mandamos? ¿Cómo lo organizamos? Hombre, y otra cosa también importante, ellos ya habían establecido pactos con diferentes tribus. ¿Sabes? Esas tribus, pues una vez se fueran, tenían la obligación de seguir manteniéndolas bajo su esfera de influencia, por así decirlo, ¿no? O sea, tenían que hacer cumplir esos pactos, por ejemplo, de vituallas, tributos, pactos de defensa, pactos de ayuda mutua. Claro, si Roma se va, eso lo pierden y a la República no le interesaba perder bueno, no le interesaba y no podía tampoco dejar tirados a sus aliados, hablando mal, porque eso al final se podía volver contra ellos, ¿no? Que iba en contra de su prestigio, ¿no? ¿Qué clase de aliados serían si los dejasen en la estacada? Ya no de cara a los cartagineses, sino entre los mismos íberos, ¿no? Porque había íberos que estaban, bueno, hablaremos de íberos porque realmente se corresponde con la zona de
Esta zona de la que hablamos, la costa, se corresponde con los territorios que conocemos como íberos, ¿no? Pero claro, a lo mejor, por poner un ejemplo, como vimos en el caso de Sagunto, los saguntinos iban con Roma, apoyaban a Roma, y los turboletas apoyaban a Cartago. O sea que cada clan pues tenía sus intereses y su red de alianzas. Si Roma se marchaba, pues eso lo dejaba colgando y era un golpe muy, muy duro a su prestigio, a su poder. Además, bueno, esto que dices tú probablemente fue parte, ¿no? Y otra parte, también la primera revuelta fue la de Indíbil y el hermano, nunca me acuerdo del nombre, de Mandonio. Mandonio y Indíbil, ¿no? Estos son, pues, bueno, y les Yetas, son lo que ahora sería Lleida, esta parte de toda la influencia de Lérida, los de Lleida, y si tiramos, digamos, en línea recta hacia el Mediterráneo, todas las tribus que había allí, estas se unieron en esta primera, digamos, revuelta. ¿Qué sucedió? Por lo que has dicho. Aquí había ejércitos consulares y estos ejércitos consulares se fueron a acabar la guerra púnica a otro sitio. Con lo cual aquí quedaron menos hombres a cargo pues de otros generales que no eran ni tan siquiera, era muy difícil de entender en Roma, porque vuelvo a repetirte, Roma estuvo improvisando porque no sabía qué hacer, ¿no? Hasta esa época, todos los ejércitos, o al menos que se sepa, o la inmensa mayoría de los ejércitos, eran pretores o cónsules, eran magistrados de Roma. Y se encontró con que había tantos cargos que no había ni cargo para esto. Y mandaban militares, dijéramos, con imperio, pero que no eran cónsules ni pretores. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cualquier persona que tuviera aquí un éxito, ni tan siquiera se lo podían reconocer en Roma, porque el éxito solo se podía reconocer a los magistrados porque el éxito lo concede el Senado apoyado por los comicios centuriados. Y estos comicios centuriados son los que dan a los magistrados mayores, al pretor, al cónsul y cada 5 años también al censor y si hace falta dictadores. Estas magistraturas mayores las hacían esto. Y los que venían aquí no tenían que ver ni con eso, pero porque estaba improvisando Roma. Y mandaron aquí unos cuantos hombres, por lo que dices tú, porque tienen que mantener una estructura mínima, tenían que mantener la lealtad con estas tribus íberas y además tenían que intentar que los cartagineses no retomaran otra vez la península. Exactamente. Y es que para poner orden, ¿no? Vamos a empezar por la base. En este momento, lo que se conoce por provincia no es un territorio administrativo organizado por un magistrado. Es simplemente el campo de acción de un general romano donde él ejercía su imperium. Es decir, donde él llevaba sus operaciones militares. Fuera de ese campo de acción no podía llevar un ejército porque era ilegal. Para eso se creaba lo que era la provincia, ¿no? Provinciae. Pues, ¿qué pasa? Pues ahí estaba, por la necesidad de la guerra, pues estaban mandando magistrados que no eran elegidos por los cauces legales, ¿no? Que serían los comicios por centurias, ¿no? Mandaban a magistrados que tenían imperium, tenían mando de rango proconsular, pero no habían desarrollado, no habían tenido una magistratura ordinaria como puede ser la pretura o el consulado. Eran a lo mejor ciudadanos privados que les investían de poder proconsular porque sería el poder equivalente en un cónsul fuera de Roma, ¿vale? Con esos atributos, por así decirlo, esas atribuciones, en el escenario ibérico, que es el que nos Que que antes quizás añadir, o para informar, que antes era al revés. Una persona que había sido cónsul había dejado de ser cónsul, pero ya había sido magistrado. Entonces le daban el proconsulado. Aquí no. Le daban un proconsulado porque era la manera de darle ejército, darle imperium. Pero no habían sido magistrados. Es que es diferente el sistema. Exactamente, y eso pues que causaría una serie de problemas que habría que solventar. Bueno, en orden cronológico, decir que cuando Escipión se marcha, pues claro, los líderes, los caudillos íberos que tenían los pactos con él, pues no se vieron obligados a seguir manteniéndolos y se rebelaron. ¿Estos líderes quiénes eran? Pues el bueno de Indíbil y su El hermano. chaquetero, cambiaba Sí, cada cambiaba 3 más de bando batallas. que de calzoncillos, literalmente, y su hermano Mandonio. Bueno, pues a estos caudillos de la tribu de los Ilergetes, que se correspondería a lo que es la actual Zaragoza, ¿vale? El centro de Aragón, ¿vale? Pues se les unieron pues otras tribus, ¿no? Como lacetanos y ausetanos, que serían los que ocuparían en ese momento pues la actual Lerida. Para que le vean mejor nuestros oyentes, voy a poner un pequeño mapa de los pueblos prerromanos,
¿vale? Y así se pueden situar, ¿vale? Lo que es la zona de esta el norte de Aragón, centro de Cataluña, pues ahí sería pues donde se desarrollaría esta revuelta. ¿Y cómo acabó? Pues como no podía acabar de otra manera. Pues con Indíbil muerto y Roma ya, que en este momento habían mandado a los procónsules Lucio Manlio Aquilino y Lucio Léntulo, pues que eso fueron los encargados de acabar con la rebelión, pues al final la aplastaron y pillaron la cabeza de Mandonio, que murió ejecutado. Y ya pues ya no tenían esa necesidad de guardar las apariencias, ¿no? De tener el trato ese entre iguales o más iguales Bueno, que otros. Y ya sí que craso, craso error. eso sería la llama, ¿no? La chispa que encendería la llama que ardería en la península en los próximos 200 años. Claro, craso error porque es verdad que Indíbil y contra él sí que podían atacar, ¿no? Pero esta actuación que hicieron el señor, el Manlio y el Léntulo, lo que hicieron fue que tomaron este ordenamiento que les había dado Roma con carácter militar. Ellos venían aquí a hacer campañas de someter por la fuerza militar, sin ningún otro objetivo nada más que someter por la fuerza militar a pueblos que no tienen una organización tan piramidal como Roma. Eran pueblos primero que los caudillos cambiaban y después que los pueblos también se cambiaban, también se movían. Estos mapas que habrás mostrado y estos mapas que se ven por ahí en que los Ilergetas, los Ilercabones, los del Tíbero, los Oretanos están ahí como si estuvieran quietos. No, los pueblos se movían y se comunicaban los unos con los otros, ¿no? Ver que con algunos, porque Indíbil sí que se puso en Mandovio, pero los otros, ¿por qué se rebelaron? Cuando en teoría no tendrían por qué el hecho, porque los lacetanos estaban muy cerca de Ampurias, probablemente estaban muy, iba a decir la palabra civilizado, estaban muy acostumbrados a tratar con griegos. ¿Por qué no iban a tratar con romanos, no? Y esto fue porque apretó mucho. Exactamente. Ya pusieron unas condiciones más duras, pidieron a todos los tránsfugas, a todos los rebeldes, líderes, porque para atajar con la rebelión siempre hay que cortar siempre hay que cortar por lo sano, ¿no? En este caso lo sano sería la equivalencia a los líderes tribales, ¿no? Los que habían promovido la rebelión. Ya pedirían trigo para el mantenimiento de sus tropas durante 6 meses. Ya los vamos, que ya, aparte de invadidos, encima lo pagarían ellos, ¿no? Esto es como No, cuando, permíteme la comparación, ¿no? Cuando Donald Trump prometía ese muro, ¿no? Que decía, voy a construir un muro y lo vais a pagar vosotros. Pues los en este romanos caso, lo hizo de verdad, ¿no? en este caso al revés, pues algún núcleo poderoso os tenéis que deshacer, no hagáis murallas, ya estamos empezando a no buscar el pacto, no buscar la colaboración, sino a imponernos por la fuerza. Y claro, estamos Exactamente. hablando de que los íberos eran íberos, pero eran una sociedad relativamente belicosa, ¿no? Y lo que están buscando es guerra. Pero yo creo que buscaban guerra por éxito. O sea, era buscada aposta, ¿eh? Yo creo que por esto somos buscaban para tener éxitos. Exactamente, mira, si quieres puedo hacer una enumeración de la lista de condiciones, que fueron la A entrega ver, de los caudillos, ¿vale? Que fueron ejecutados en el acto, ya el tributo ya lo doblaron, y el mantenimiento de las tropas que correría a cargo de los mismos rebeldes, ¿no? Por 6 meses. La entrega de armas, tránsfugas, rehenes, también muy importante para garantizar las lealtades en ese momento. Y ya lo que el primer conato de ocupación pues sería pues el establecimiento de varias guarniciones. Y a partir de aquí, ¿qué pasaría? Pues lo que has dicho tú antes. Rebelión, represión, rebelión, represión. Eso sería la tónica del claro. trato de los romanos con los hispanos. Esto has dicho que era el año 206 que han empezado los problemas y Roma no cambia algo estamos hablando hasta el 197 casi, ¿no? Y todos estos son que viene cada año dos propretores con ejércitos que creo que serían sobre 10.000 hombres, porque era la mitad. Bueno, esto de los ejércitos consulares y proconsulares es un poco complicado, porque cambia con la época, ¿no? Y además cambia también con los historiadores. Uno dice que son 20.000, otros que son 40.000. Yo siempre he aceptado que durante la mayor parte de la República eran por cada cónsul 2 legiones con sus itálicos que los doblaban. Así que vendría a ser unos 20.000 por cada cónsul. Luego, pues hubo guerras más importantes en las cuales estos ejércitos eran más grandes, ¿no? Y los ejércitos que tenían los pretores, pues eran la mitad. Esto es lo que hay más o menos aceptado, pero entendiendo que a veces un ejército proconsular eran 45.000 hombres, porque les añadían
porque al final un cónsul lo que tenía era imperium. Una cosa es lo normal y otra cosa es lo que necesitamos, ¿no? Y en Roma creo que ya se da cuenta que no puede ir así y ya empieza a investir, ya empieza a cambiar, ¿no? Y creo que el primer cambio es hacer más pretores, o sea, los pretores que habían en Roma creo que fueron variando en el tiempo, creo que en esta época ya eran 4 y puso 2 más para que vinieran aquí a Hispania, ¿no? O sea, ya se dio cuenta Roma de que algo había que hacer, ¿no? Pero no sé si fue la solución. Pues ya después de la victoria de Cipriano el Africano en Zama, pues ya se podía centrar en el asunto hispano y ¿cómo lo empezaron a tratar? Pues como tú has dicho, con esta tónica. Reforzarían mucho lo que sería el trato con los indígenas y empezarían pues la Roma que conocemos, ¿no? La Roma de firmar pactos siempre desde una posición de preeminencia, ¿no? Pero bueno, claro, esto crearía esta serie de conflictos y al final pues habría que arreglarlo de algún modo. Y ese modo pues sería ya pues institucionalizarlo, ¿no? Ya sería el nombramiento de 2 pretores más a los 4 que ya había, que sería el pretor peregrino para asuntos de los extranjeros, el pretor urbano para asuntos de los ciudadanos romanos, después serían el de Sicilia, Córcega y Cerdeña, y a eso se sumarían pues los dos nuevos de Hispania. ¿Por qué 2? Porque Hispania, la provincia de Hispania, sería partida en 2, ¿no? Para su administración, que sería la quiterior, al norte, y la ulterior, al sur. No, Porque no, vamos a explicarlo mejor, la de aquí y la de allá. la aquí y la allá, la de arriba y La de aquí y la de allá, la ulterior es la de allá. la de arriba y la de abajo. Eh, Como vi la que arriba. está más cerca, la que está más cerca y la que está más lejos. Exactamente. Eso se produciría pues en el 197. Que como dice ya es un intento un poquitín de organizar 2 pretores que ya son magistrados de Roma, ya, bueno, ya tienen todas las bendiciones de los dioses y de los augures y de, bueno, ya son 2 pretores como Dios manda y vienen aquí a intentar organizar las cosas como los romanos mandan, ¿no? Nunca mejor Y dicho. bueno, como dices tú, hay un poquitín de intento de organización, pero es muy básico, tampoco lo solucionan mucho, pero ya ves Roma que tiene un poquitín que cambiar, y ya estos pretores ya tienen otro mando, pero aquí hay un problema quizás que es el siguiente, al darle lo que has dicho tú de la provincia, ¿no? En este caso a uno le daba la provincia citerior y a otro le daban la provincia ulterior, tenían su mando operativo de sus tropas allí, pero no había un control efectivo de este Roma, porque no podía verlo, porque es militar. No era un administrador civil, no se entendía como una administración civil, se entendía como una administración militar, con lo cual esos hombres tenían, no te voy a decir el poder absoluto, pero prácticamente. Mira, más resumido incluso se puede hacer. Su misión básica sería que los pactos que tuviesen con Roma se cumpliesen. Eso es su misión. Y hasta que todos esos pactos que se hubiesen firmado sean efectivos. Tanto fiscales como en proporción de tropas, promesa de ayuda a sus aliados, posición avanzada en el Mediterráneo frente a un posible resurgir púnico, que nunca se produjo, pero bueno, la Segunda Guerra Púnica a los romanos les creó un pavor que nunca olvidaron. No, Catón todavía no hacía Cartago de Lentaes, falta un tiempo. Pero bueno, el miedo siempre estuvo ahí. Y otra cosa muy importante, ¿por qué pretores y no gente privada con poder proconsular? Porque la gente privada no podía recibir el honor más grande que se le podía dar a un ciudadano romano, Claro, que era el honor del triunfo. Y el eso era la triunfo máxima de cualquier era, patricio. Bueno, no voy a decir patricio porque en esta época ya la diferencia entre patricios y plebeyos ya no era más simbólica que efectiva. Cualquier máxima de cualquier ciudadano de bien, ¿no? De un optimate, que todavía no había surgido el término, pero para que nos entendamos, pues era recibir el triunfo y tener las insignias del triunfo entre... edil, cuestor, edil, pretor, cónsul y la guinda ya era el triunfo. Y gente como Gran Catón, que también fue censor. Esto era ya la repanocha. Pero lo importante era ser las 4 magistraturas, las 2 menores y las 2 mayores, y el triunfo. Los que venían de a la plebe, algunos podían pasar primero por el tribuno de la plebe y luego por lo mismo, ¿no? Esto era la guinda. Claro, si no eran realmente elegidos por los comicios centuriados, si no eran pretores o cónsules, no se les podía dar un triunfo. Exactamente. Y claro, también hay ese interés, ¿no? Y Pero bueno, tanto.
¿Y quiénes fueron estos primeros pretores? Pues si queréis os los puedo decir también, los tengo por aquí. Si me dais un segundo. Sí, Septronio, que es un apellido muy importante, y Elvio. Estos fueron los dos primeros. Exacto. Cayo Sempronio Tuditano y Marco Elvio. Tuditano para la citerior y Elvio para la ulterior. Y ya llegaron con todo revelado. Toda España ya revelado. Es una cosa. No le quedó nada aquí de España. No quedó nadie. Creo que no se revelaron los gaélicos porque no se enteraron. Ellos estaban en su rollo allí, No les pero llegó los la de... noticia. Estaba todo aquí, sí, sí. Es una pena. Pues mira, de hecho, Sempronio, que estaba en inferioridad de condiciones, su ejército fue arrollado y dispersado. O sea, incluso él murió de las heridas. O sea, no murió en el mismo combate, pero murió después. Y el ulterior, pues se alzó también, porque ahí lo que tú has dicho al inicio del programa, los Estaban. magistrados perdían mucho dinero en el cursus honorum y querían recuperar su ganancia, pues una vez les enseñaba una provincia, ¿no? Pues ¿de qué manera la recuperaban? Pues poniendo tasas extras o, bueno, lo que se conoce vulgarmente como esquilmar al ciudadano, ¿no? Y tasas abusivas, bueno, extorsión pura y dura, ¿no? Pues ¿qué pasa? Que eso a los íberos de la ulterior, pues no les gustó nada y también se rebelaron. Aparte que también se pasaban un poco lo que eran los tratados, pues se los pasaban un poco por el arco del triunfo y no precisamente el de Tito. No, no. Es lo que te estoy diciendo. Ellos venían como militares y entendían las soluciones como militares. Yo te voy a hundir, pero es lo que hablamos siempre. Estamos hablando de una época muy arcaica y si yo no soy capaz de hacer una estructura que me aguante todo esto, en cuanto me vaya, sigo con la rebelión, ¿no? Este hombre creo que el que quedó a Elvio pidió refuerzos y le enviaron refuerzos, pero tampoco pudo. O sea, todo seguía, la gente, vuelvo a repetir, si tú no cambias la actitud, al final la gente sigue habiendo revueltas. Lo que dices, no, fue atacando ciudades, aunque estas ciudades hubieran sido fieles a Roma, por ejemplo, a Escipión, las atacó igual. O sea, yo creo que es que iban a saqueo, a botín, iban a botín. Y claro, pues, ¿qué le pasa a los íberos? Pues se enfadaban, que gente más rara, se enfadaban porque iban a robar las tropas, ¿no? Y ese año, pues, ¿qué pasó? Pues lo mismo que ahora sí son magistrados de Roma, pero la solución era la misma, porque era simplemente represión por la fuerza militar. Y bueno, pues los iberos a estos no los podían hacer esto porque eran guerreros, igual de guerreros. Y fue tan grave la situación que incluso el antiguo aliado de Escipión, el bueno de Culchas, el turdetano, ¿no? Que estaba al mando de Sí, 17 ciudades, ni más ni menos, que ya era un signo de mucho prestigio, pues se le unieron Luxinio, también de otras ciudades como Carmo o Bardo, e incluso ciudades de ascendencia púnica como podían ser Málaga y Sexy. Hasta tal punto llegaría la extorsión provocada por estos señores. Vamos, y a esto se le sumaron ya también a la fiesta pues los habitantes de la Baituria, que para que no lo sepa es el territorio que comprende entre el Guadiana y el Guadalquivir, o en este momento conocido como Betis. sí, sí, verdad, Río Betis, importantísimo el Río Betis. Pues esto en vez de aportar solución, lo como dices tú, aportaba problemas, porque yo creo que esa gente lo veía. Estos vienen a quitarnos, o sea, son peores que los cartagineses, para que me entiendan, ¿no? Porque los cartagineses también no dan autonomía, ¿no? Es, es una guerra sobre otra, ¿no? Aquí en el guión me ha gustado una cosa porque has puesto guión que has hecho fantásticamente. En el título este que pone gestión de los pretores, ¿no? Que es lo que estamos hablando. La última frase es, el fin era el de conseguir beneficios mediante una política de terror. Es que esto define todo el párrafo. La ley del más fuerte. O sea, eso los define exactamente, como no somos iguales, o sea, yo tengo que pactar algo contigo, siempre estoy de una posición de fuerza. Esto, mira, me lo voy a permitir una salida de guión, esto es como en la guerra del Peloponeso, ¿no? Como cuando Atenas tuvo que hacer frente a una rebelión. Ellos simplemente lo que hicieron fue cambiar los términos de esa negociación porque los dioses los habían designado como los más fuertes. La naturaleza, el más fuerte, les legitimaba para poner los términos que ellos quisieran. O no. O Porque no. estaba así, los romanos iban, pues claro, los romanos si llegaban, yo me imagino a dos tribus peleando y los romanos, va, que nosotros somos civilizados, nosotros hacemos de árbitro y os decimos lo que tenéis que hacer. Y aquellos decían, pero tú, ¿qué me estás contando? Hijo mío, aquí lo solucionamos con las armas, o como sea, con los métodos que tuvieran los íberos, ¿no? Pero es lo que dices, estos venían por la fuerza de la militar
y, y se encontraron con una serie de tribus que hablaban, que además era, bueno, lo mismo que pasa con las tribus de siempre. Amor, odio, ahora soy tu aliada, ahora soy tu enemigo, y que además se movían y hablaban. Y entonces cuando ellos decían, nos vamos a atacar a no sé qué, a los odetanos, cuando se daban cuenta, pues estaban aliados con los turdetanos o estaban con los edetanos. Se unían y otras veces se separaban. Y esto era una cosa que era imposible controlar por Roma. Era bueno, una guerra continua. Pues estos levantamientos eran así. Yo no sé si acababan de entender los romanos o que es que les daba igual, que iban directamente a lo que has dicho tú, a enriquecerse y volver ricos a Roma. Exactamente, o sea, el más puro estilo personal. Hombre, siempre había que llevar algo de dinero, ¿no? Para el erario de Saturno, ¿no? Pero vamos, lo principal era que todos estos pretores, en este caso, que no siempre serían pretores, ¿no? Dependiendo de la necesidad, podían ser incluso procónsules. Su función era recuperar la inversión que habían hecho en toda su carrera. Sé que es repetirme, pero es que hay que tener en cuenta que aquí los cargos públicos no cobraban y claro, eso lo pagaban directamente de su bolsillo y muchos llegaron a endeudarse con cifras muy astronómicas. Y la única manera de que tenían de recuperar esa inversión y que no los cazaran sus acreedores o caer en desgracia, porque al final lo que dicen, ¿no? Por la nómina baila el perro, Uh -huh. pues tenían que recuperar de alguna manera y la forma más rápida y directa pues era, era la que tenía a su mano, el saqueo de los lugareños. Y aparte que el Senado también estaba muy lejos. No Sí, podía sí, no, ejer- claro, no no podían podía tener ejercer. este control efectivo, que me entiendan, ¿no? No tenía ese control efectivo, que igual había hombres un poquitín, dijéramos, que verían la situación de otra manera, pero estaba demasiado lejos. Pero, no además es que estaba demasiado lejos, es que tampoco podían tener estos hombres el control del Senado porque la guerra era continua, los movimientos de estos pueblos eran continuos. No había fronteras. Estas dos divisiones que hemos dicho, de interior y ulterior, realmente no existían unas fronteras muy definidas, porque ya no existían esas fronteras entre las limitaciones de las mismas tribus. No había un Danubio, no había un Rin importantísimo que se pudiera cruzar. Con lo cual, las tropas de unas tribus y las otras eran transparentes, se movían hacia el lado y hacia el otro. Y como tampoco había una estructura realmente pensada para permanecer y para el control de un territorio, o todavía era muy básica, pues esto era incontrolable. Con lo cual, no había solución, ¿no? De hecho, lo siguiente que hizo Roma, estamos hablando de pretores. Lo siguiente que hizo Roma es mandar dos pretores y un cónsul. Pero Esto estamos hablando 2 años después solo, de decir, con los pretores ya tengo bastante. Mandó a un consulaco, porque el que mandó es uno de los mejores, para mí uno de los hombres con el, más raíz de Roma que hay, ¿no? Es el romano, dijéramos de esta época es el más romano. Si nos vamos a los tiempos principios de la República, encontramos otros cuantos, ¿no? Como Camilo, pero en esta época mi Capón, por entonces era relativamente joven, ya marcaba maneras, ¿no? Pero para que veamos si Roma es consciente de que no está solucionando nada, que mandaba a dos pretores, ya cambió el sistema, vamos a mandar dos magistrados de verdad, y como no tenía solución, pues ahora vamos a mandar también a un cónsul. o sea, eso ya que significa que cuando tienen que mandar al hombre en mayúsculas, es que la cosa se había ido de madre. Pero bueno, es que cuando muere Sempronio Tubitano, aún tienen que mandar refuerzos con Quinto Fabio Buteón. Y Sí, tuvieron que prolongarle el mando porque, claro, un año desde que el pretor ocupaba su silla y llegaba a la provincia, pues a lo mejor perdía 6 meses. Entre que reunía el ejército, marchaba, llegaba, hacía el relevo, pues eran 6 meses. O sea que vamos, que era de todo menos eficaz ese sistema, ¿no? Y claro, también después mandaron también a Quinto Minucio Termo, que logró algunos resultados positivos, pero bueno, no calmaron tampoco la solución. Frente a otros caudillos que se habían revelado como Budar y Besadines, cerca de la sí, ciudad de Turba. lo que digo, son victorias romanas contra tribus o contra ciudades, pero que tampoco arreglan la situación porque sigue levantado todo. Porque si al final es como todo, si no eres capaz de vertebrar una organización económica y política y unos pactos con las tribus de allí, pues al final te lo vas a encontrar todos levantados. ¿Qué haces? Gano, porque el ejército romano pues era potente, ¿no? Pero no solucionaba nada, todo seguía levantado. Con lo cual, lo que hemos dicho, ¿no? Roma tiene que actuar. Y había otro problema añadido que no hemos mencionado, porque hemos hablado de la gente que vivía dentro de lo que sería la provincia romana, ¿no? En aquel momento. Pero claro, Sí.
¿qué era lo que limitaba la provincia? Porque las fronteras no estaban nada claras y nada definidas y podían recibir apoyo desde el exterior. Claro, la especial geopolítica en la que se enmarcaban los dominios romanos en Hispania fue un factor de inestabilidad continuo. Esos se extendían por el este y el sur sin fronteras estables. O sea, eso había que ponerle orden de alguna manera, Y a ver, dime, ¿los límites no serían esta gentecilla que no le gustaba luchar, que son los celtíberos? entre otros. Porque ten en cuenta que esa línea se la podíamos dibujar entre lo que sería el actual Cádiz hasta el sur de Francia. O sea, ahí es una línea que a lo mejor son 2000 kilómetros en extensión, sin ningún tipo de frontera natural, como podían ser los futuros límites del imperio, que pudiesen hacer de parapeto, ¿no? Y claro, la línea la establece, ya muy desdibujada de por sí, la línea la establece Roma, ¿no? Que fue un poco lo que pasó con el reparto colonial de África, que a lo mejor tribus hermanas fueron divididas de un plumazo y claro, esa que se queda fuera podía estar apoyando también Claro, al interior. claro, ¿y por qué no iba a hacerlo? Exactamente. Y otra cosa, también, dentro pues les interesaba tener un poco los romanos esa línea de demarcación de la provincia pues para organizar un poco lo que a ellos les gustaba, ¿no? Que era explotar el territorio. Sí, sí. Yo creo que quizás todo esto que nosotros vemos problemas desde Roma, quizás fue un aprendizaje y a partir de ahí empezó, ¿me entiendes, no? Exacto. A todas esas estructuras provinciales porque no existían. Las ciudades que conquistó Roma en Italia se organizaban solas y la única cosa que fue cambiaron de dueño, pero muchísimas ciudades seguían organizándose pues como se habían organizado siempre. ¿Qué tenían que decirle a Cumas de organizarse, o a Tarento de organizarse, o a Capua de organizarse? Si ya eran ciudades organizadas, solamente cambiaron pues el dueño, para que nos entendamos, ¿no? Aquí no, aquí había que vertebrar territorio, y de gente que en principio, en esta época, no quería hacerse romano, ¿no? Y Roma no tenía, es que no tenía esas estructuras. Estamos viendo con el tiempo que solucionó el problema mandando primero a hombres, porque necesitaban muchos ejércitos, y bueno, pues se inventó una pseudo magistratura, ya lo más como quiera, para meter aquí unos hombres. Luego ya hizo 2 pretores de magistratura. Se las tuvo que inventar. Mira, ¿Entendemos? es que me has recordado una cosa que es súper importante. Básicamente lo que intentaron los romanos en la reforma del 197 con la creación de las dos provincias fue calcar el modelo de Sicilia. El Sí, modelo de Sicilia fue bastante bien porque Sicilia estaba vertebrada en ciudades-estado, tanto claro. griegas como cartaginesas, y ya tenían esa estructura. Pero en Iberia eso no existía o no estaba desarrollado todavía en el grado sumo que estaba En la desarrollado. Iberia, que está más cerca del mar, quizás sí, más al levante, ¿no? O sea, toda esta Grecia que había, toda esta Iberia que había tenido contacto con Grecia y con los fenicios, más o menos sí, pero en cuanto te introducías un poquito en la península, ya no. Y después nosotros hablamos de forma genérica como íberos. Pero es que los íberos había también unas diferencias muy grandes, tanto en la forma de organizarse como en el grado de desarrollo, dependiendo de quién era el que le había proporcionado esos influjos, ¿no? Por ejemplo, en el sur estaba la zona de la Turdetania, ¿no? Los famosos turdetanios, que eran herederos del mundo tartésico, estaban muy influenciados por el mundo cartaginés, bueno, el mundo púnico. Y Y en el, Arse Saguntum también. ellos estaban mucho más influenciados por lo que serían pues los griegos, gracias a las colonias, que de hecho existe el debate de que Arsé, Sagunto, no fuese una colonia griega. No se ha podido probar, pero existe esa teoría, ¿no? O como mínimo como un punto intermedio de redistribución de bienes como al estilo Ampurias. Ampurias, sabes que es una ciudad que estaba dividida en dos por Sí. los indiquetes, ¿no? Y por los ampuritanos, ¿no? ¿Cómo es el gentilicio, Ángel? A lo mejor tú lo sabes más que yo. ¿Ampurdanos, puede ser? No lo sé, no lo sé. Ampuriano, no lo sé. Tendré que Ampurias, no lo ponerlo. sé. Tendremos que ponerlo después en los Ya lo comentarios. buscaremos, ya lo buscaremos. Es importante, que por cierto hay que recordar que no esté suscrito a mi canal se tiene que suscribir. Ah, Si os gustan estas historias, hay que meter la cuña. Pero bueno, volviendo al tema a Sajunto, pues se cree que podía estar organizada a un sistema pues muy parecido al de Ampurias, ¿no? Una población local pues que viviese a costa de hacer negocios con los colonos helenos en este sí, pero caso. en el sentido de que Arse es una ciudad-estado que tiene alrededor un territorio al que controla, que esto Exacto. es pues, una ciudad-estado de Grecia o de cualquier otro sitio, y vertebra esa ciudad, esa Kibis, esa ciudad, vertebra el territorio. Tenemos varios ejemplos de estos por aquí. Al interior no era así. Y Ah, Roma, pues yo no sé si lo entendía o no, pero que ya no podía hacer los mismos tratos, ¿no?
con lo cual ese territorio no se vertebraba. Y es así, quiero decir, que tampoco hay que darle mucha puerta. Ya sabemos todo que los celtíberos tenían su civilización, tenían su cultura muy potente, pero no era como la romana, no era como otro tipo de ver el mundo. No hay más. Los celtíberos, por así decirlo, pues recibían las influencias pues del mundo celta. De ahí es la teoría más extendida hoy en día. Como realmente no se sabe si son los celtas de Iberia o si son la unión entre celtas e íberos, que es importante recalcar eso para saber a quién nos referiremos. La teoría más extendida, para ir adelantando acontecimientos, se cree que eran gente de indoeuropea que estaba ahora en pleno proceso de celtización, es la palabra, para ponernos Lo que técnicos. sabemos seguro es que los romanos los llamaban los celtíberos. Y a partir de ahí podemos hacer las conjeturas que quieras. Exactamente. Era para poner un poquito de, de Sí, no, contexto. que tiene razón, tiene razón. Muchas veces no sabemos tampoco de dónde vienen exactamente los íberos. Sabemos que hay una cultura íbera que se fue realizando con esta mezcla de esta cultura autóctona que había en el Levante, junto con los griegos y los fenicios, y fue creciendo esta cultura, pero de dónde vienen exactamente los íberos, pues ya sabes, como tampoco sabemos de dónde venían los dóricos, ni los jónicos, ni los etruscos. Quiero decir que Exacto. hay tantos pueblos, ni los pascones. Y Quiero decir también que al es final, correcto, es correcto llamarlos iberos, o sea, es que es lo que hemos dicho, que cada tribu pues tenía su idiosincrasia, estaban divididos en sus zonas, no se vertebraba de la misma forma el territorio en la Turdetania que la zona de los Indiquetes, por poner un ejemplo, o el sureste peninsular, era todo muy relativo. imagínate todo este puzzle, y llega a Roma con una visión única del mundo. Vamos. Pues solo puede haber más rollo. Y con gente que quiere recuperar una inversión potente. Vamos, son los ingredientes de la tormenta perfecta que estallará en el siguiente programa. Pero bueno, para resumir podemos decir que la falta de fronteras naturales, los frecuentes contactos con las tribus en coaliciones, explotación y desnudo uso de la fuerza, pues explicarían que los primeros 20 años de dominio provincial pues apenas fueran una monótona serie de campañas en la que el Estado romano invirtió grandes cantidades de dinero y energía para lograr un sometimiento que nunca se llegaba a producir, porque al final era lo que he dicho antes, rebelión, represión, vuelta a la rebelión, vuelta a la represión. Era un círculo vicioso que no No. se cerraba. Y no sería por esfuerzo, por eso que te he dicho. Ya en ese momento, aquí las fuentes dicen que nuestro Catón se presentó en la península con entre 52.000 y 70.000 hombres. Esto es Ah, prácticamente lo que vinieron las guerras púnicas. y A mí me parece perdona, muy exagerado, ¿no? estamos ahora hablando del año 195, pero ¿en qué contexto estaba el Mediterráneo en esa época? Pues Roma estaba inmersa en la conquista del Oriente, que es Sí, donde estaban los tesoros más suculentos y más fáciles de obtener. Porque el Oriente, creo que lo hemos mencionado en otros programas, ¿no, Ángel? Que a lo mejor en Macedonia, en 2, 3 batallas claves ya la podías tener sometida, entre comillas, pero Iberia no funcionaba así, no. por ese puzzle que tú has mencionado antes. Sí, sí, están con Macedonia, bueno, con todos los problemas de todos estos reinos, por así decirlo de una manera, herederos de estos generales de Alejandro Magno, estos reinos potentes que había en Oriente. Pues Roma estaba ahora liada pues con eso, con la actual Turquía, estaba por ahí liada con Macedonia, con los mismos griegos, pues se extendía hacia Oriente, ¿no? Pero aquí tenían los problemas también gordos, ¿no? Y oye, esto es la característica de Roma de esa época, la inmensidad de hombres que podía movilizar. De recursos, exacto. Y ahora sí, ya con la situación ya controlada en Grecia después de la batalla de Cinoscéfalos, en la que el bueno, ¿cómo se llamaba este que declaró la libertad de los griegos? Flaminio, 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 sí, sí, que decretó, este era de origen, era pro-griego este. sí, No era amigo de Catón, no esto era, lo digo yo. ahora, una vez ya Roma se vio ya solucionada la cuestión de Oriente, pues ya sí que tuvo las manos libres para poder intervenir en Hispania. Y ahí en el 195, aparte de los pretorios, Publio Manlio, perdón, para la citerior, y Apio Claudio Nerón para la ulterior, ya mandó a uno de los cónsules, que era ni más ni menos que este que admiras tanto, el bueno de Estamos Marco hablando de Porcio Apio, Catón. Apio Claudio es un apellido importantísimo en Roma. De Apios Claudios hay desde el inicio de la República. Hombre, un Y, Claudio son aquellos que porque los pollos sagrados no quieren comer, pues les hacen nadar, ¿no? claro, y luego los Claudio, que también luego son importantísimos de la primera gens imperial, son los Julio Claudio. O sea, estamos hablando ya de gente muy de gens
muy importantes en Roma, ¿no? O sea que esto ya es una cosa seria. Roma realmente dedica en esta época, en este año, muchos recursos para intentar acabar con este problema. Y aquí es cuando se nos planta pues el bueno de Marco Porcio Catón. Ahí, Ya, perdón, Don. Don Marcio, no, porque estamos hablando ahora con mayúsculas. Antes de Augusto, después de Cipión y antes de Augusto, este es el mejor. Hombre, es lo que conoceríamos como el Romanator, ¿eh? Más romano que lo... Sí, más Romanito, papista me ha que gustado. más papista Me ha que el gustado. Papa. Sí. Es el estereotipo Ya de... tenía razón que los griegos acabarían con la cultura romana, ya tenía razón. No, y en parte acertó este hombre, en eso sí que era un visionario. Pues era el ejemplo del tipo, bueno, era muy romano, pero es que era el ejemplo del tipo, del nuevo tipo de latifundista que Sí, estaba surgiendo ahora, que eso fue uno de los pilares que sacudió la República hasta el punto de tumbarla, ¿eh? esto acabó con la República 2 siglos después. Bueno, un siglo y medio antes, pero ya se empezaban a ver este tipo de problemas con esta cantidad de esclavos que tenían y todas estas tierras que adquirían todas estas grandes familias, lo que dices tú, latifundios, cada vez más latifundios, cada vez menos campesinos, y eso se debe a todos los esclavos griegos que pillaron, griegos macedónicos, y decimos griegos, pero que eso es la Helade, no Grecia, ¿no? Pero bueno, y todo también los que cogieron de Hispania y de algunas partes de la Galia, ¿no? Quiero decir que se hicieron muchísimos esclavos y, como dices tú, latifundios trabajados por esclavos. Y este es uno de los máximos exponentes, Catón, como muchos otros, que empezó a conocer ya con esto, que esto es lo que al final da fin a la República, ¿no? De hecho, existe un tratado, el de Reagricultura, Bien. que dice cómo gestionar una villa en el campo. Es muy interesante, recomiendo leerlo. Sobre todo la parte de que habla del trato a los esclavos. Es increíble de cómo dice que tienen que comer menos porque ya que no producen y están descansando, tienen Sí. que comer menos. Pero no, él no presumía de esa parte, él presumía de que la alimentación que le daban sus güeyes se morían menos. Imagínate la mentalidad de este hombre. Era una persona, la verdad que su figura la animo a investigarla porque da mucho de sí. Y mira, y de hecho la vamos a tocar un poco pues para saber qué era qué intereses podía tener este señor en Hispania, ¿no? Para empezar, Catón era un homo novus. ¿Qué significa? Que era el primero de su familia que conseguía el consulado, ¿vale? Por lo tanto, tenía que demostrar esa necesidad de demostrar que era más romano que los propios romanos, ¿no? Como, mirad, estoy aquí, soy tan romano como vosotros. Y claro, y otra cosa, también su familia carecía de una cosa que era súper importante en una familia de rancia abolengo, ¿no? Como podían ser la de los Claudios, que eran éxitos militares. Y claro, si Hispania está incendiada, pues era el escenario perfecto pues para poner a prueba su, su viris, ¿no? Su masculinidad y sus valores guerreros, Sí, para ellos es lo mismo, la virtud. Sí. la virtus. Claro, era una fuente pues también para eso, para reafirmar su prestigio entre el círculo de la gente que controlaba la política. Si no tenías éxitos militares, pues no eras nadie prácticamente. Y ese era pues el escenario perfecto pues para... Llegar al triunfo ya es otra cosa, pero al menos tener éxitos militares. ¿Sí? Exactamente, era, vamos, eso es un requisito básico de pedigrí de las nobilitas. Si quieres pertenecer a ese club selecto, por decirlo de alguna manera. Claro, y otra cosa que también me hace, entre comillas, me hace gracia, ¿no? Que cuando él narra sus éxitos en España, como que los hincha y les da más, vamos, lo que se conoce hoy en día como que se da más autobombo para decir, mirad cómo he conquistado, claro, De este, de este aprendió Julio César con el de Bellum Gallicum. lo estaba pensando. Claro, No, hombre, es que claro, es lo que después se verá, ¿no? Que sus escritos propagandistas pues han influido en que se otorgue su acción en Hispania pues una trascendencia que tampoco fue para tanta, ¿no? no, O ya te sea, lo digo yo, vamos a hablar, pero no cambió nada. Sí que dio caña, pero si no hay si cuando tú haces esto no vertebras, no hay nada que hacer. es el máximo exponente de lo que es la visión que tenía Roma de este conflicto, de este tipo de dominación. O sea, era una visión completamente fracasada porque precisamente es lo que tú has dicho, no conseguías vertebrar el territorio y pacificarlo, que era lo que te interesaba a la postre, ¿no? Y aquí pues es cuando entra en Liza, pues en escena, este señor tan peculiar que vuelvo a repetir, al que no lo conozca, pues que se interese por su figura y busque información porque no tiene desperdicio. No, no. Bueno, como dices, llega aquí,
desembarca, los aliados íberos le dicen, échame una mano, primo, porque a ti te presionan, pero a mí también. Y el hombre dice, sí, que te voy a echar una mano. Espera, mira, ya estoy embarcando, para que veas cómo era este hombre, ¿no? Y en este caso, creo que era Ilergueta, los ve cómo embarcan los hombres y dice, pues vámonos para casa. Y cuando se van, pues desembarcan los hombres y dicen, nada, tira. Esta era la fidelidad. Para que veamos cómo engañan. Que, al final, ¿qué pueden hacer estos aliados? Pues enfadarse. Es que es una cosa que no acabo de entender. Yo supongo que, bueno, porque era muy sobrado o porque decía, si los provoco, guerra y triunfo. No, Exactamente. no, yo creo que es algo así. Yo no lo veo de otra manera. Pero vamos, que el ejército del magistrado, no, de este magistrado no era pequeñito, ¿eh? Lo que tú has dicho, ¿eh? Estamos hablando entre unos 52.000 y unos 70.000 almas que se plantaron aquí en Rosas, ¿eh? ¿No? Fue en Rosas que desembarcó. Sí, sí, en Rosas. Se plantó aquí, o sea que la Sí, sí. intención, o sea, era Hay, potente. hay una, hay una bahía aquí en Cataluña que la parte de abajo es Rosas y la parte de arriba es Empurias. Hmm. Una La misma frente a bahía. otra. Sí. Y bueno, la primera jugada es lo que tú has comentado, ¿no? Que dio largas a sus aliados, haciendo un simulacro de embargo que iban a ayudar, ¿no? Porque claro, tampoco se podía Fíjate, jugar, tampoco se los podía poner en contra. no, no. Bueno, claro, los engañó en ese momento, pero fíjate lo que has dicho tú del afán de. Esto está en tu guión y es que da el ejemplo. El afán de este hombre de ahorrar dinero, pero de ahorrar dinero para quedárselo él. ¿Eh? Y dices que eh, echó a los especuladores y a los abastecedores de trigo y dijo: no, no, no. La guerra debe alimentarse a sí misma. O sea, nosotros nos vamos a alimentar del pillaje. No vamos a comprar trigo, no vamos a coger a gente que viene detrás nuestro, que era muy normal, gente con ganado y gente con carne para vendérsela a los soldados, gente con trigo para vendérsela a los soldados. No, no, los echó. Nosotros vamos a vivir no voy a decir pillaje, para eso sería botín, porque claro, le ganan guerra, pillaje desde el punto de vista de los íberos, ¿no? Esto es lo que dices tú, esta es la idea suya, expoliar. Exactamente, expoliar y expoliar. El expolio por el expolio. ¿Y cómo fueron estas campañas? Porque es una de las partes más importantes de lo que sería la primera fase de la conquista, ¿no? Lo que sería la Hispania Ibera. No, bueno, él como siempre se encontró con los primeros enemigos, empezó a bajar hacia abajo, parece que cuando empezó a bajar hacia el sur, pues la gente decía hola, hola, seguramente decía hola, hola porque bajaban con 50.000 hombres, digo, joder, cuidado, cuidado con este problema, pero luego ya se empezó a encontrar ya problemas conforme fue tirando al interior. La verdad que a este hombre le fue relativamente bien, pero yo vuelvo a repetir, ¿a ¿qué conseguía con esto? Él va bajando, gente le recibe bien, otros le atacan. ¿Y a dónde va? Pues Hemos dicho que había otros dos ejércitos, ¿eh? No, no sé si lo hemos dicho al principio. Lo has sí, dicho tú, ¿no? Que había otros dos procónsules con ejércitos también, ¿eh? dos pretores. Los dos pretores estaban en la ulterior, pues pacificando la situación allí, porque España entera prácticamente estaba en Sí, sí. rebeldía. O sea, la primera, dijéramos que ha dicho, tú vas bajando un poquitín hacia el sur y Catón, todo lo que son éxitos y rendiciones, entre comillas, o al menos pleitesía, luego ya veremos qué pasa, ¿no? Y mientras tanto los otros sí que tienen más problemas. Claro, los que se le oponían y eran derrotados, como la tribu de los Vergis, es que los nombres tienen miga, los Sí, vergistanos, pues que habían participado en contra él, pues que ellos, por ejemplo, fueron vendidos y su territorio fue completamente desmembrado, ¿no? Y ese territorio entre quién se desmembraba, pues se repartía después en las tribus que le eran leales, ¿no? Al fin y al cabo es como funcionan los humanos, ¿no? Premio, recompensa, castigo, o sea, no hay más, ¿no? Y claro, cada vez que él conseguía un éxito, pues él se sentía más reafirmado pues, para exigir garantías a los que había derrotado, como que no se iban a rebelar, que era la tónica, ¿no? Que veremos en todos los programas hasta el punto de aburrirnos, ¿no? De la entrega de armas, entrega de víveres, imposición de guarniciones, desmantelar murallas para que no se puedan defender en las plazas más importantes, entrega de rehenes. Esa va a ser la tónica que, como ya he dicho, vamos a acabar, entre comillas, hartos de escuchar lo que será casi toda la conquista. sí, al más al sur tenemos los dos ejércitos proconsulares, los de Claudio y los de Manlio, estos están allí abajo, pues se intentan unir porque se ve que allí hay un contingente y lo que has dicho tú, esto de las ayudas, ¿no?
el pueblo, en este caso los turdetanos, consiguen el apoyo de celtíberos. Es lo que has dicho, los celtíberos estaban fuera de la influencia de estas dos provincias. De ¿No? Y momento. esto es un problema. Y al final, pues, otra vez volvemos a repetir, llaman al cónsul y dicen, ven para abajo porque nosotros tenemos miedo. Somos, Otra vez, somos menos y ellos son muchos. Que esa es otra. estos son muchos, ¿no? Fue- Bueno, vuelvo a repetir, esto es guerra por guerra, escaramuzas por escaramuza. Llegó allí nuestro amigo, nuestro gang Catón, puso un poquitín de orden, los celtíberos un poquitín, no sé si se fueron o los compró, no creo que los comprara porque era bastante tacaño, dicen, era bastante frugal, pero algo hizo que los celtíberos se fueron y se quedaron los turdetanos allí solitos, los pobres, y dijeron, bueno, pues vamos a afrontar un pacto con Roma, más que nada porque tenemos aquí 3 ejércitos y nos pueden hacer daño, ¿no? Pero donde estaba el ejército, en lo que decís tú, donde estaba el ejército, pues era potente y tal, pero los demás sitios seguían sin rendir pleitesía a Roma. No consiguió nada tampoco Catón en este aspecto, ¿no? Eso sí, pidió el triunfo, ¿no? Creo. Exactamente. De momento, mira, por lo menos la Turdetania lo que la consiguió pacificar por el momento, ¿vale? Porque claro, al verse privado del apoyo de los celtíberos, que en ese momento eran unos mercenarios muy afamados por su y muy reconocidos por su admirados por su fiereza, ¿vale? Pues claro, vieron que no tenían nada que rascar y ya dijeron, pues mira, firmaremos y de momento y después ya veremos. Y Catón tuvo una audacia, una salida que es muy propia Ah, de sí, Catón. lo de pasar por Celtiberia. Sí. Subió por Sierra Morena hacia la Celtiberia, dándose lo que sería un paseo militar para decir, mira qué ejército que tengo, si no queréis problemas, pues ya sabéis lo que toca, ¿no? Y ya, pues bueno, ya se fue. Yo he oído que cuando vio a 10 o 15 de Martín, dio un poco la vuelta, ¿eh? Es lo que he oído, tampoco me haga mucho caso, ¿no? Pero sí, tuvo esa valentía. Y luego, lo que hemos dicho, volvió, porque ya se le acababa el mandato, volvió otra vez hacia esta parte, digamos, de Cataluña, que es donde, porque él iba a Rosa y Ampurias para ir a Roma, sencillamente por eso, y volvió otra vez a someter a esos pueblos que en teoría ya había sometido. ¿Entendemos cómo no va a ningún lado? Que se habían vuelto a alzar. Y bueno, y ya lo que tú dices, pues ya se fue a Roma, reclamó su ansiado triunfo, escribió su obra en la que él explicaba con todo lujo de detalles según su visión, a ver, porque cada uno le ve desde su punto de vista, ¿no, Ángel? No decimos tampoco que el hombre inflara. Él tenía esa impresión. Claro, también necesitaba esa propaganda, por así decirlo, ¿no? Y hasta ya dejó Hispania, pues tal cual, pues como se la Sí, había quiero decir encontrado. que Roma sí que son éxitos militares en esta época. ¿Eh? Tiene algún fracaso, también hay, como dice, también hay algún pretor que muere en batalla, pero en general, pues, si vamos contando batallas, Roma va ganando batallas, pero sin ningún objetivo. No hay de estos hombres que vienen aquí, solamente vienen a ser militares y a imponerse por las fuerzas de las armas. Y así, si las personas del territorio no quieren, no te puedes hacer con los territorios en la antigüedad porque no había, porque hay que cohesionar los territorios, ¿no? El Catón sí que es verdad que hizo una serie de impuestos, una serie de prebendas, organizó pues minas, para qué venían aquí los romanos, pues llevarse riqueza, minas, plata, bueno, todo lo que pudieron, ¿no? Pero todo esto realmente no estaba bajo el control de Roma, porque los pueblos continuamente, aunque tú lo hubieras sometido, continuamente yo no sé dónde sacaban las armas, tú, igual se los daban los celtíberos, no sé, pero siempre estaban continuamente, porque cada vez que se rendía un estudiante tenían que entregar las armas y tirar la muralla. Esto era lo normal. Pues al rato volvía a tener armas y volvía a tener O muralla. no las entregaban todas, o les proporcionaban nuevas, o en las primeras escaramuzas conseguirían otras extrayéndose al enemigo. Bueno, ya sabes cómo es la guerra, que no es nada, que la guerra es móvil. Sí, Pero bueno, para finalizar el periodo de Catón, se puede decir que su obra es el paradigma de lo que es de la política republicana en este periodo de la historia, ¿no? Sin más allá que lo que sería el saqueo y la reafirmación de su autoridad por la fuerza bruta, no podía ofrecer nada más. Pero bueno, aquí sí. se podría decir que ahora ya sí lo que sería toda la Hispania íbera, pues ya sí estaba bajo la influencia. Ya no digo dominio, ¿no? Porque dominio me parece que todavía le quedaba un poco grande, porque las rebeliones se siguieron Sí, sucediendo, pero sí que estaba ya bajo la influencia directa o lo que Roma pretendía al año controlar. siguiente, que me dices tú, sí, los íberos aquí ya estuvieron un poquitín más. No sé si hubo grandes revueltas ya íberas. En principio, no.
íberos, dijéramos, del Levante. Queremos decir, claro, como lo llamamos de todos íberos, es un poco complicado. Pero estos del Levante, que estaban más acostumbrados, estos se pacificaron bastante, ¿no? Después de Catón, vinieron un tío muy, muy, muy importante, ¿eh? Fueron los pretores, que son Sexto Digitío y el gran Publio Cornelio Escipión Nasica. Estos vinieron aquí. O sea, estamos empezando ya a hablar de familias muy importantes en este siglo II. Sempronio, Catón y, vamos a decir, de los Escipiones, ¿no? Este creo que era el hijo, no sé si era directo o era adoptado, ahora no estoy muy seguro, pero bueno, era de esta familia. El primero que tenía la provincia Citerior, pasó por el Ebro y que estaba pacificado el Ebro, pero creo que perdió la mitad del ejército y bueno, pues el hombre quedó bastante mal, ¿eh? Entonces, pues claro, Nasica pues tuvo que volver a ayudarle, a echarle una mano, ¿no? ¿Y qué pasó cuando dejó la ulterior? Pues que se levantaron en la ulterior los lusitanos, que estaban fuera del ámbito de la ulterior, vendría a ser los que estaban por encima, bueno, bastante por encima de los turdetanos, había otras tribus por medio, ¿no? Para que veamos un poquitín, los lusitanos apretaban a la ulterior y los celtíberos a la citerior. Es un poco más complicado, pero para lo que veamos, ¿no? Pues estos lusitanos pues aprovecharon y atacaron. Y el pobrecito Nasica tuvo que ir a ayudar al Ebro y luego tuvo que volver a Lusitania a echarle una mano allí a los turdetanos y este tipo de... Los turdetanos también ya se quedaron bastante con los romanos, ¿no? A echarles una mano, ¿no? Parece ser que tuvo suerte Nasica y pilló a los lusitanos, ¿no? Pero para que veamos, esto es la campaña del 194. ¿Qué había arreglado Catón? Nada, o sea, Nada. prácticamente estaba en la posición de partida. Sí que había fijado lo que sería una línea de dominación, ¿no? O sea, más que una línea sería una franja, ¿no? Un territorio delimitado donde Roma ejercería su dominio, pero la tónica seguiría siendo la misma, que ya es, o sea, es repetirse, ¿no? De rebelión, represión, rebelión, represión. Esto de lo que has dicho tú de los lusitanos, que me ha parecido interesante, lo trataremos en el siguiente programa, ¿vale? Porque los lusitanos tenían una forma de vida bastante peculiar debido a su posición, a su origen y a su posición geográfica, ¿no? Pero para ir adelantando se puede decir que ellos vivían básicamente de que su tierra no les daba lo que no les daba para vivir, y una de sus formas que tenían de conseguirlo pues era mediante el saqueo puro y duro, ¿no? Vamos, pues como los germanos y los galos, ¿no? O sea, Sí, más parecido al estilo al estilo germano, ¿no? De ir a la villa de al hacían los lado. galos, que hacían los galos y los germanos, rafias, conseguir tributo y volver. Luego, a poco tiempo, otra rafia, intentar botín y volver. Pues Esto es bastante normal dentro de las tribus lo, celtas, para que nos entendamos. Tampoco sabemos de dónde vienen los lusitanos. Estaban allí. O sea, sí, se cree, bueno, se cree que es el sustrato más antiguo indoeuropeo que queda en la península, que todavía estaba en unas fases no, previas de recibir las influencias celtas, ¿no? Que todavía las influencias celtas como tal, porque sabes que los celtas es como una evolución de lo indoeuropeo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? En una región geográfica concreta que después se fue extendiendo, ¿no? Pues se ve que ellos todavía estaban en un estadio anterior de civilización y todavía no habían recibido esas influencias. Y eso debido a que estaban también más aislados en la península, aislados respecto a lo que sería el mundo mediterráneo, que era donde estaba el meollo de la cuestión, ¿no? Donde se movían todos los grandes flujos de personas, comercio, economía, pensamiento, etcétera. ¿No? Y ellos vivían como apartados con ese sistema de vida tan tradicional. Y claro, y una de las cosas que tenían para suplir esa falta de víveres, ¿no? Por así decirlo, para poder llegar, pues eran pues sus famosas cabalgadas que ya las veremos en el siguiente programa con el bueno de Viriato. Ya profundizaremos más, ¿no? Pero eso para adelantar, que los lusitanos, pues veremos eran duros. que vemos como una y otra vez aparecen haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Sí, sí, bueno. Saqueando. Y en este caso, pues los pillaron, pues lo que se suele decir, con los pantalones bajados, ¿no? Bueno, sí, Volviendo a los pillaron, casa y confiados. Pero vamos, que pero son más duros que es el lo que vinagre. dices tú, es lo que dices tú. Hacen racias y se retiran. ¿Cuándo lo hacen? Cuando se enteran el poder máximo de la provincia ulterior pues se ha ido. Se Mira, aprovechan. antes que Esta vez los pillaron, pero no siempre. ahora que lo has mencionado, más que los germanos sería muy parecido al rollo, permíteme la palabra, al rollo vikingo, ¿no? A la mentalidad Bueno, vikinga, ¿no? Llegar con el Drakkar, saquear, y antes de que se pueda reunir el ejército defensor para pero contraatacar, ellos ya se habían retirado con todo
el Los botín. vikingos son germanos mejorados, tú, son celtas mejorados, para que nos entendamos. A Dos ver, punto, no, dos es punto un poco uno. más complicado, ¿no? Pero sí, es que al final todos estos pueblos tenían esta manera un poquitín de funcionar, ¿no? Nos encontramos, pues que este Nasica, pues tampoco consigue nada, y ya viene en la siguiente campaña, que es la del 93, y aquí ya los romanos dicen, a ver, un año entre ida y vuelta, quizás vamos a ponerlos para dos, a ver si podemos hacerlo un poquitín mejor, ¿no? Y esta vez estos hombres fueron desde el interior, desde el sur, subieron hacia arriba, hacia el Tajo, y allí tuvieron bastante, hay que decir que estas campañas pues estuvieron bastante bien acertadas, ¿no? Seguramente los 2 años, digo yo, es un decir mío, estos 2 años les hizo planificar mejor las cosas, ¿no? Y darse un poquitín más de objetivo. Allí, bueno, pues estos hombres que son Flaminio, que no sé si tiene que ver con el Flaminio, y Fulvio, Novilor, pues estos tuvieron diferentes éxitos. Tenemos aquí Tolentum, ya, no sé si nos suena esta ciudad, Tolentum. ¿Te suena? Tolentum. En la línea, Pues, sí, la futura capital imperial, ¿no? De Carlos V. pues muy bien. Y ahí, pues bueno, hubo una coalición de betones, de bateo, ya no suena esto, ya son pueblos bastante del centro de la península, no solo celtíberos, pero son estos pueblos de aquí bastante. Y bueno, pues parece ser que aquí pues Roma tuvo un poquitín de éxitos, pero volvemos a repetir otra vez. Roma ganaba estas batallas, pero no vertebraba territorios. Exactamente. Y volvemos otra vez al problema inicial. Pero bueno, se ve que aquí ya lo que se buscaba, ¿no? Por parte de los dos procónsules, ¿no? Era crear una línea de demarcación ya un poco más definida, que estaría situada pues en la línea del Tajo, ¿no? Lo que sería la separación del mundo bajo la influencia de Roma y el mundo del resto pues, el mundo que no estaba, las tribus que no estaban sometidas a su poder todavía. Sí. Bueno, como volvemos otra vez a cambiar cónsules y salen tus amigos, ¿eh? Te gusta otra vez, los lusitanos otra vez presionando allí al ejército. Era una pesadilla. Yo es que, claro, yo me imagino que llega allí el ejército regular romano, se retiran los lusitanos de su tierra, le sale una rebelión a los romanos, se van a esa rebelión, que era lo que tocaba, y otra vez los lusitanos. Y así estaban todo el rato. En este caso, Lucio Emilio Paulo, pues se encontró con esos mismos problemas, o sea, allí todo el rato. Yo vuelvo a repetir, podemos seguir diciendo todo esto, pero es que es todo el rato lo mismo, La no tónica. hay ninguna manera de intentar arreglar esto, no hay ninguna manera. Esto no, está siendo constantemente así hasta, si quieres, hasta que viene el amigo, el Tiberio Sempronio Graco. Este hombre nos suena, un descendiente suyo lo asesinaron en el 133 y otro en el 123, no digo más. Este era un hombre ya muy importante. Yo creo que aquí este hombre ya sí que hace algo. No soluciona el problema del todo, pero sí que ya intenta vertebrar una cierta administración. Evidentemente empezó por el término militar, es cierto, porque pero ya empieza a tener una vertebración. Pero yo creo que no fue porque era un buen hombre, que lo era, que era un buen militar, porque además tuvo muchos éxitos este hombre Tiberio Septonio Graco. Creo que era más plebeyo, lo que has dicho tú, que no había mucha diferencia entre platicios Sí. y plebeyos, pero yo La, creo que este hombre lo que se encontró aquí, quizás, si no corrígeme, que tú conoces más que yo la conquista de Hispania, es que ya habían venido muchos ejércitos y habían venido muchos itálicos y ya había muchos itálicos en Hispania, que ya no habían vuelto a Italia probablemente porque habían perdido las tierras y ahí lo vamos a dejar. Ya me encuentro con una nueva situación. Ya necesito, para estos aliados míos, ya necesito vertebrar territorios y ciudades. Esto es el primero creo que se da cuenta es Tiberio Septonio Graco. sí, es lo que se conoce como un hombre de Estado, ¿no? Un hombre con una visión que tuvo más sensibilidad con el problema y dijo, mira, esto es la historia de nunca acabar y esto no puede ser así. Aparte que también había cambiado lo que tú has dicho, ¿no? Cambió también las cartas que había sobre la mesa. Ya no estaba Aníbal dando guerra, ya no necesitaban echar a los cartagineses porque Cartago ya se habían dado cuenta de que no iba a volver.
de que no tenía esa potencia, y ahora se están dando cuenta pues que estaban gastando ingentísimas cantidades de recursos en una dominación que no se llegaba a efectuar. Lo que sería el coste-beneficio, pues mucho coste para tan poco beneficio. De hecho veremos mucho más adelante, ¿no?, que como la gente pues evitaba el alistamiento para irse a España porque corrían mucho el riesgo de que te mataran y de que tener poco botín, ¿no? Lo que se conoce como coste-beneficio que he nombrado antes. Sí, sí, sí. Bueno, claro, es que todo esto es muy caro. Mantener ejércitos de 20.000 hombres por cada cónsul, más o menos, o 10.000, más aliados, que también estas tropas también tenían aliados íberos, quiero decir que igual cada ejército de estos tenía 30.000 o 40.000 hombres, no, no es barato, no es barato. Y si yo no soy capaz de conseguir un botín muy importante, al final Roma estos ejércitos los paga. Y poquito a poquito, pues las personas que ponen el dinero, pues están empobreciendo, ¿no? Y por eso ese ansia de conquista y ese ansia de conseguir botín. Tengamos en cuenta que la guerra es un negocio para esta gente. No, no Exactamente. lo veamos, son conquistas para Roma, pero es un negocio para estas gens. Por eso quieren los mandos militares, por el prestigio y por el dinero. Exactamente. Pero bueno, lo que has dicho tú. Llega Tiberio Semperio Graco, ¿no? Que es nombrado pretor para la citerior, ¿vale? Y después el conjunto con Lucio Postumio Albinio para el ulterior. Aquí, recordemos que ya lo van dando de 2 años en 2 años, ¿eh? Sí, porque es que es lo que decimos, un año no basta para tanto trabajo, ¿no? Y además lo que os dice también, las distancias, etcétera. Pero bueno, al comienzo de las campañas, pues los dos pretores pues actuaron de forma combinada, ¿no? Arrancaban desde la ulterior para avanzar hacia el norte, ¿no? De forma sistemática, por caminos distintos, para cubrir más terreno y dirigir los ataques a la Celtiberia. Aquí ya estamos viendo que los celtíberos ya están dentro de esa línea que marca Roma, ¿no? Sí. Graco y Claro, es que Postumio. la línea cada vez. Yo ya no veo líneas, yo lo que veo es que se intentan extender para hacer el colchón, para hacer ese colchón, porque es lo que dice, lo que hemos dicho al principio. Estas tribus que estaban fuera de la provincia apoyaban y al final me voy. Y las otras apoyan y al final me voy. Y voy siempre haciendo este colchón. Cada vez el colchón se hace más grande, ¿no? Súper Pero importante. intentó mucho el Guadalquivir, ¿eh? Cuidado con estas cosas. El río Betis, la Bética, cuidado con estas cosas. No era Súper tonto. Es súper importante lo que acabas de nombrar ahora, porque hay que tener en cuenta que cuando conquistabas una nueva tribu, o sea, conquistada entre comillas, te ponía en contacto con otra nueva más, que podía ser hostil y volvía a empezar otra vez esta historia de nunca acabar, ¿no? Y así hasta que al final tenían que avanzar más, hasta que al final pues la fiesta se les Hasta que fue llegaron a Finisterre. se les fue de mano, ¿no? Y claro, pues en este avance pues se toparon pues con estos guerreros que ya Catón intentó intimidar y yo creo que eso pues causó el efecto completamente. Catón era un hombre de fe, un hombre pío, y probablemente cuando vio aquellos celtíberos dijo, yo no tengo miedo, pero las tropas, yo creo que siguiendo los vieron, dijeron, jolín con estos. Digo, yo creo que les ha bastado ya con una exhibición. No hay por qué, no hay por qué meterse más. Y pues esto, pues al final los celtíberos pues entraron dentro de la influencia de Roma y ya vemos cómo existen los primeros enfrentamientos, ¿no? Entre los que eran los guerreros más afamados de Hispania. ¿Y cómo se desarrolló esta campaña? Pues lo que hemos dicho. Graco y Postumio se concentraron en el Guadalquivir, Graco descendió hacia el sur, tomó Munda y por Andalucía oriental alcanzó la costa malagueña. De allí Graco volvió hacia el norte, por lo que sería la Oretania y la Carpetania, ¿no? La Carpetania sería Castilla-La Mancha, el sur de lo que sería Guadalajara, etcétera. Y Centro. saqueó esta última región, ¿no? Pues al final hay que imponer un poco lo que es el miedo, ¿no? Para que hacerte respetar, ¿no? En esa época era la premisa. Y al final pues logró la sumisión de toda la zona. Y de la Carpetania pues alcanzó la Celtiberia. Y aquí vendrían pues los enfrentamientos más duros. El primer choque contra los celtíberos pues tuvo lugar cerca de la ciudad de Complega, con victoria para Graco, ¿no? O sea, era un buen político y vemos que también pues es un buen militar en vista de sus éxitos. La ciudad de Ergavica también se sometió, pero no fue definitivo. ¿Hasta cuándo? Pues hasta la batalla del Mons Chaunus, lo que sería hoy en día el Moncayo. Tras esta gran batalla, pues acabaría la resistencia por el momento, subrayo por el momento, de los celtíberos, y ahí pues ya Graco se retiraría, ¿no? Y fundaría pues Gracuris, ¿no? No sé si se pronuncia así, lo que sería la actual Faro. Ya vemos como lo que has dicho tú al principio de cuando se ha abordado su figura, como que Graco ya tuvo esa sensibilidad de
de intentar vertebrar el territorio, ¿no? Y poner un poco de orden administrativo en lo que sería la Sí, provincia. claro, ya empezó a hacer, Graco ya organiza, es todavía una manera muy precaria, entendamos esto, ¿no? Pero al igual que cuando antes los anteriores cónsules y procónsules romanos que venían, o propretores que venían, su campaña era el pillaje y el saqueo y yo te conquisto, tú me pagas, este ya no lo hizo así, este ya empezó a hacer unos impuestos regulares, tú me pagas tanto, yo ya sé lo que te tengo que pagar, empezó a regularizar pues todo el tema, pues, ¿no? Como siempre, de las minas, de los transportes, ya empezó a hacer alguna pequeña colonia con itálicos, con los cuales intentaba ya un poquitín vertebrar, ya empezó un poquitín a hacer ciudades para vertebrar, él entendió, o yo creo que fue el primero que lo entendió, o sencillamente se encontró un montón de itálicos y tuvo que solucionar el problema, ¿no? Y él ya intenta hacer una especie de administración, eso generaría pues a gente que tenía que cobrar impuestos, a gente que tenía pues a soldados en algunos sitios determinados pues, para proteger todas estas cosas. Esto empieza a hacerse en ese momento. Hasta entonces no existía, porque existían ejércitos en movimiento que sometían a los levantados, a los levantiscos. Bueno, era su tierra, tampoco fue Roma, pero en aquellos momentos y esto es lo único que pensaban esos hombres. Este hombre no, este ya tuvo éxitos militares, su compañero también tuvo éxitos militares, creo que les dieron triunfo a los dos, y intentó un poquitín, intentó hacer pactos también con tribus que había en la península, y bueno, calmó un pelín las cosas. Exactamente. Postumio, para ser más exacto, pues se encargó de pacificar la zona que limitaba con los vacceos, ¿no? En la España ulterior. Y ahí ya empezaron pues las medidas, lo que también has nombrado, ¿no? Las primeras medidas administrativas, ¿no? Pues formación de un territorio provincial compacto, cuya estabilidad debería basarse en el desarrollo de unas normas de organización administrativa y fiscal en su interior, muy importante, y una política de fronteras en sus límites, claro, porque eso se tiene que fijar y se tiene que consolidar. Se tiene que consolidar las conquistas de alguna manera y para ello es fijar una, una, Frontera, una un limes. frontera. Eso es, sí, un límite, eso es fundamental. Ayer, hoy Sí y que es verdad que siempre. los limes eran transparentes en aquella época, pero la gente tenía que saber que a partir de aquí reinan las leyes romanas. Exactamente. Y bueno, y entre el 170 y el 160, pues ya se encontraba más o menos definido un territorio provincial asegurado, ¿no? En el que el peligro o la necesidad de una operación militar había cedido al desarrollo de una incipiente administración regular, basada en el sometimiento pacífico y en el cumplimiento de obligaciones fiscales regularizadas. Que esto ya empieza a ser un poco la madre del cordero, permíteme la expresión, ¿no? O sea, todos esos pactos que tenían con cada una de las tribus por separado, ¿no? O sea, cada uno tenía a lo mejor que contribuir con una cifra o con un tipo de especie o con un número de hombres para sus ejércitos, pues ya digamos que se busca esa homogenización. Homogéneo y previsible. Exactamente. Y ahí se empiezan a fijar estos parámetros, ¿no? Y nada, ciudades y pueblos que habían sido incluidos en el ámbito de soberanía romano, bien por conquista, alianza o acuerdo de cooperación militar, pues ya se fijaban ya se movían bajo estas premisas, ¿no? ¿Cuál era el propósito? Pues muy sencillo, crear puntos de apoyo indígenas pro-romanos en áreas de avanzadilla, ¿no? Eso lo inicia Graco y se combina con el deseo de fomentar la vida sedentaria para crear bases de administración estables. Otra clave, Anda. otra clave, ¿no? Empezar lo que sería el proceso de urbanización. Sí, que Copiar el le modelo llamamos, romano. nosotros los que nos gusta la cultura romana, le llamamos romanización, porque civilización son todas, la íbera, la celtíbera, la lusitana, la griega y la persa, esos son civilizaciones. Sin embargo, como entendía la civilización Roma, nosotros lo llamamos romanización. No sé si es un palabra muy correcto, pero nosotros le damos ese significado. En este momento cuando se puede decir que surge esa protoidea, ¿no? Por decirlo de alguna Sí, manera. es muy básica, entendamos que es muy básico porque de hecho no soluciona los problemas, pero durante un tiempo parece ser que esto va funcionando relativamente bien, hay un periodo de paz, tampoco sería de paz, pero no de grandes conflictos, todavía había rentillas, pero no hay grandes, ya, todo, en Roma ya no necesitan en esos momentos estos grandes ejércitos, Roma tiene otros problemas en otras partes, bueno, Roma siempre tiene problemas, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero quiere decir que ya puede empezar a desviar recursos, ya puede empezar a contar con milicias de estos itálicos en las ciudades. No nos pensemos que Roma la única cosa que tenía era el ejército. Las ciudades generaban milicias. Milicias eran soldados
ciudadanos que cogían las armas cuando tenían que defender su ciudad. Intentamos esto también, ¿no? Y empezó, bueno, como vertebraba Roma la ciudad, a través de las ciudades, pues vertebrar territorios, en este caso son itálicos. Y seguramente muchas tribus íberas que llevaban muchísimo tiempo ya sobre el dominio romano, pues también hacían lo mismo. Exactamente. Copiarían el modelo que es más exitoso, el modelo imperante, ¿no? Mira, Cracow por lo menos fundó dos ciudades, ¿no? Que serían Gracuris e Ilituri, que son ciudades indígenas, no hay que olvidarse. ¿Y esto con qué se complementó? Pues lo que tú bien has dicho, ¿no? Traslados de población con concesiones de tierra cultivable, ¿no? Importante, ¿no? Si les das para sembrar, no van a guerrear. Permíteme la rima. Sí, bueno, es lo que decimos siempre en la época moderna, ¿no? No, si tú tienes el 90% de tu población como clase media, es difícil que tengas problemas sociales en tu país, ¿no? Pues esto allí era el campesino con tierras. Mucho que Si perder. tú a una persona le das la concesión de la tierra y se puede ganar allí la vida, pues es más difícil que se levante porque tiene que perder. Otra de sus medidas también estrella fue que empezó a beneficiar a las comunidades aliadas, ¿no? Si habían servido contigo, pues había que darle algún premio. O sea, estar del lado de Roma tenía que tener algún beneficio, no solo castigo precisamente por eso, ¿no? Para romper un poco esa dinámica de rebeliones, ¿no? Y bueno, y ahí viene pues el culmen de la obra de Grago, que consiste en el desmantelamiento de ciudadelas y núcleos fortificados, prohibición de fundar y amurallar ciudades y establecimiento de guarniciones y fortines, que es lo de siempre, ¿no? Esto de los núcleos y de tirar murallas, yo creo que Claro, llegó, creo que el último que lo dijo fue Emiliano, después de Numancia. O sea que todavía había murallas, con lo cual es continuo, bueno, sí, es continuo, y lo ¿no? veremos con Pero Sertorio todavía, o sea. sí, muy bien, sí, conceptorio ya, eso, ya estamos hablando del siglo I antes de Cristo, ¿eh? Con lo cual, bueno, los celtíberos no concebían la ciudad sin murallas, con lo cual, cuando ellos tenían una muralla o pensaban, pues haciendo una muralla. Hay que entender también un poquitín la filosofía esta íbera y entender el concepto de lo que era el hogar para el íbero, ¿no? Y para el íbero, pues la muralla, pues era, a ver cómo lo podría explicar, era el orden, lo que sucedía dentro de la muralla era entre muros, era el orden, eran los amigos, era lo conocido. Y fuera de la muralla, pues estaba el enemigo, estaba lo que le podía hacer daño, ¿no? Entonces, claro, quitarle una cultura que veía en la muralla la comunidad, pues sin murallas no hay comunidad, ¿no? Y siempre entendían a eso. Es, bueno, me parece una cosa razonable. Claro, Roma lo que veía era que había una muralla que luego costaba pasarla cuando se levantaban contra mí. Claro, por eso Cada uno. la primera condición después de exigir el doble de tributos y de rehenes, pues era eso, desmantelar la muralla. Y otra de las finalidades que tenía esa operación era pues proteger a sus aliados, porque Roma, aunque no estuviese de forma presente, ¿sabes? Sus aliados permanecían ahí, claro, y para estar defendidos de esa gente que posiblemente se volvería a levantar, pues una de las formas para desincentivarles de un alzamiento o atacar a los aliados de Roma era privarles de su sensación de De seguridad seguridad. Claro. manifestada en la forma física que son sus murallas. Sí. Pero a eso me refería, que esto les da seguridad, pero también tenía, también estaba embebido dentro de la cultura Ujú. íbera. Podríamos compararlo con una persona ahora actual con las paredes de su casa. Cuando él cierra la puerta de su casa, está dentro de lo que es su hogar, su intimidad, lo que le es propio, lo que le define, está su familia, ¿no? Y fuera de esa puerta, pues hay otro mundo. Pues en estas comunidades antiguas, si bien la familia seguía siendo la familia, la extensión de la tribu, para que nos entendáramos, era una segunda familia, era una familia extendida. Y esa muralla, pues significaba eso, esa segunda casa en la cual estaban ellos metidos, ¿no? Esa comunidad. Y es muy difícil, si no somos capaces de empatizar con esto, entender por qué le era tan difícil a un pueblo íbero vivir sin muralla. Y había muchos otros pueblos que eran así, ¿no? Entendamos, Totalmente. ¿no? Los espartanos no necesitaban murallas, Pues eso entendamos, decían. ¿no? Bueno, así le fue. Pero bueno, es otra historia, ¿no? Bueno, Graco sí que intentó arreglar este problema. Hubo una cierta paz. Los itálicos empezaron a vertebrar territorio. Los aliados empezaron a ver que por el momento Roma cumplía. Estamos hablando, pero siempre pasa lo mismo. Empezaron a llegar gobernadores, pretores, que seguían teniendo imperium, aunque la zona estaba un poco panificada, estos seguían con imperio, porque los pretores siempre tienen imperio, siempre tenían a su pequeño ejército, y no todos se portaban bien. Exactamente. Seguían con la tónica de expoliar para recuperar sus pérdidas.
Pues después de Graco, pues bajo el contexto que has explicado también, pues se produciría la fundación de la ciudad de Cartella, ¿no? Claro, desde la pacificación de Graco hasta la guerra de los celtíberos, pues hay muy pocas noticias que nos transmiten las fuentes. Eso es señal de que es una época En paz. de relativa paz, ¿no? O Sí, por lo sí. menos los conatos de rebelión que debían de existir no debían de ser tan importantes como para captar No, la no, lo, atención lo de los solucionaban los historiadores. que habían aquí. Exactamente, no debían de ser tan importantes, ¿no? Y una de las rebeliones que sí que se produjo fue la del indígena olónico, ¿no? En el 170, ¿no? Con la monótona sucesión de rebeliones y reversiones, pero bueno, como también bien has dicho, pues no debían de ir a mayores, ¿no? ¿Qué podemos destacar? Pues la fundación de esta ciudad, ¿no? La de Cartella, ¿no? Cerca de Algeciras, por Canuleyo, pretor de la Ulterior, en el 171, ¿no? Como primera colonia latina extra italiana. Ya estamos viendo como Eh, ya los mismos latinos se expanden fuera de su territorio, ¿no? con la ley latina, no con la ley romana. Con la ley latina. Vamos, ¿no? Quiere decir eso que un italiano que tenía la ley latina en Italia se venía a esta ciudad y seguía teniendo los mismos derechos. Esto parece muy normal, Pero pero mira, no era muy normal en aquella época. para que veas de qué tipo de personas son las que se establecieron, ¿no? Eran los 4.000 hijos de soldados romanos y mujeres indígenas. Ya estamos Claro, hablando de mestizaje, ¿no? De las siempre. dos Roma es culturas. mestiza. Roma es mestiza, sí. Y claro, como veían que su estatus no estaba garantizado, pues ellos solicitaron que eso se regularizaba, ¿no? Y ahí se vio, ¿no? Como ese interés, ¿no? Después hay un dato muy curioso, ¿no? Que roza lo anecdótico, ¿no? De cómo hubo una embajada, ¿no? Que fue a Roma para exponer las quejas delante del Senado, ¿no? De que los pretores estaban pasando de la raya, ¿no? De que les expoliaban. Y cómo faltaba al respeto por los pactos que habían llegado con Roma. Y, o sea, ¿quién es el máximo autoridad en ese momento en la República Romana, ¿no? Pues el Senado, ¿no? Ese Sí. club elitista de Oligarquía. Sí. oligárquico, tal. Pero bueno, se hizo un juicio farsa, ¿sabes? Prometiéndoles que no volvería a pasar. Y no pasó Y hasta el año nada. Y siguiente. no pasó, pues sí, al año siguiente yo creo que muy bueno ha sido, ¿no? Pero para que veamos lo que estás diciendo, ¿eh? Eh, los indígenas dicen, nos estamos romanizando, nos están mandando gente que nos roba a hacer algo. El Senado era plenamente consciente de que estaban robando. La única cosa que seguramente los hubiera castigado si al robar se levantan, pero no se levantaban porque estaban dividiendo, porque en esos momentos había una cierta paz, pues les digo, sí, sí, tenéis razón. Sí, además los pactos lo dicen. Se han portado muy mal, los vamos a castigar. Se fueron y aquí no pasó nada. Si es que vamos a partir de la premisa que los miembros que forman el Senado, pues la mitad que estaban ocupando un escaño allí, previamente Pues habían pisado Hispania y habían hecho lo mismo. sí, pues sí, es verdad. Si llevaban ya 30 años, la mitad de los hijos de los senadores ya habían pasado por Y de aquí. hecho a lo mejor estarían denunciando a su primo, a su sobrino, a un hermano, tal. Al final, pues no se podía hacer nada. Hispania estaba muy lejos, les quedaba tal, no tenían tampoco interés en solucionar eso porque ellos seguían en esa tónica que tantas veces hemos mencionado, ¿no? Claro, luego hemos dicho, mandaban a estos pretores con el ejército desde el punto de vista de Roma. No sé si se entendía todavía muy bien todo esto de la romanización, porque estamos hablando de unas fases. Graco puso esta pequeña organización provincial, pero muy, muy básica, y estos hombres tenían el poder absoluto aquí, porque venían, vuelvo a repetir, con Imperium. O sea, venían como si fuera a tierra te conquista. O sea, este concepto que tenemos en el Imperio de provincias senatoriales totalmente pacificadas, no. No Estos venían existía. aquí como si hubiera una campaña, tenían Imperium. Entendamos que estos eran militares de gestión militar. Se habían encontrado con este Graco, que era un tío bastante más inteligente. Luego los gracos ya son muy importantes en la historia de Roma. Y nos encontramos con esto, ¿no? Y esto que es una paz frágil, ¿cómo se rompe? Pues se rompe porque poquito a poquito, van viniendo estos otros gobernadores, por llamarlo de alguna manera, porque ya tenemos dos provincias, y ya vienen gobernadores con sus ejércitos, ¿no? Estos procónsules no dejaban de ser gobernadores de estas provincias. Ya existe esta provincia, que era un problema que tampoco había tenido nunca Roma, entendamos, ¿no? Y a pesar de que pues, se establecen, como has dicho tú, estos itálicos se mezclan con la población, lo que has dicho, ¿no? Se mezclan con la población indígena, esta población indígena ya extiende
aunque no realmente extiende la ciudadanía, pero sí, si yo le he dado a una hija, pues al final el suegro es indígena, el nieto, y al final, pues claro, se establece una relación con las personas de la zona. Hay comercio, porque estas personas necesitan, hay artesanías, y al final pues se establece, pues bueno, pues una pacificación, una romanización, ¿no? Pues todavía van viniendo este tipo de procónsules, de gobernadores, que algunos no lo acaban de entender y apretan demasiado. Aunque sí que es cierto que parece que las fuentes no te dicen nada, también es cierto que cuando revienta, revienta de verdad. O sea que estos pueblos tuvieron que tener mucha paciencia hasta que al final revienta, pero si lo que ha pasado hasta aquí para Roma fue duro, lo que viene después es enorme. Es la, es una cosa que entra en la leyenda ya, ¿no? De lo bestia que fue eso. Pero bueno, ya para finalizar, porque lo hemos resumido sin darnos cuenta bastante bien, ¿no? Se fue estableciendo pues aún casi casi sin querer, ¿no? A pesar de todos estos gobernadores corruptos, ¿no? Con finalidad de esponio, con mandos militares, etcétera, al fin y al cabo se estuvo formando pues un territorio que debía ser administrado, ¿no? Con sus necesidades y había que ponerle orden de alguna manera, ¿no? Otra de las causas de esa necesidad, ¿no? Sería, bueno, a causa o a consecuencia de todos esos extranjeros, ¿no? Esos emigrantes itálicos de la península itálica que viven en suelo hispánico, vieron pues la oportunidad de hacer negocios y claro, pues ya se sentaron aquí con sus familias o fundarían otras familias y claro, eso Que habría vinieron que... a puertas, ¿eh? Quiere decir que los itálicos vieron aquí una oportunidad y vinieron un montón, ¿eh? Porque como tenían la ley, para que entendamos un poquitín así, dentro de las ciudades latinas, los ciudadanos latinos, no romanos, podían comprar como si fueran, pero dentro de estas ciudades. Con lo cual una persona que venía de una ciudad de Spoletium, que no sé si en aquella época era colonia o no, pero bueno, que era o de Capua o de alguna de estas ciudades que eran latinas, podía venir aquí y tener propiedades. Y esto para una persona que vivía en Italia, bastante sometida a los romanos, venía un poquitín pues al sueño hispano, para que nos entendamos, ¿no? Y vinieron muchísimos y Sí, esto ayudó muy, mucho a romanizar, italizar, llámalo como quieras, esta zona, ¿no? A pesar de que estos gobernadores abusaban. exactamente, pero bueno, pues esas relaciones ya entre los itálicos y los indígenas, pues habría que poner alguna especie de coto como o de orden, ¿no? De regularización, sería la palabra exacta, ¿no? Como la que se hizo cuando muchos inmigrantes empezaron a llegar a Roma en sus primeros estadios, que fue cuando la creación del pretor peregrino, ¿no? Para los Mira, asuntos tal, pues sería algo así parecido, ¿no? Eso tendría que ser regularizado de alguna manera. Tenemos en cuenta también, por ejemplo, la explotación de minas. Mira, para que sepamos cómo funcionaba el sistema, no es que el Estado administrase, por ejemplo, la explotación de una mina de forma directa, ¿no? Nos mandaba a sus funcionarios. No, 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 no. Ellos lo que hacía, venían los famosos publicani, ¿no? Los famosos, bueno, los équites, por poner un ejemplo, ¿no? Ellos adelantaban lo que podía producir la mina previo estudio en un determinado espacio de tiempo, como podía ser un año mensual, o sea, me lo invento, ¿no? Pero básicamente esta es la idea. Y decía, mira, yo te adelanto lo que va a producir la mina, lo que produzca a partir de ahora, pues yo me voy a cobrar este depósito. No sé si lo he explicado correctamente. Y claro, había muchas minas por explotar, muchos impuestos que cobrar y de eso se encargaban pues estas personas, ¿no? Del rango ecuestre, que tenía el nombre técnico, serían los publicani, ¿no? Los publicanos, ¿no? Recaudadores de toda la vida, vamos. es que este es otro conflicto que lo acaba de decir Rango Ecuestre. Este es otro, como has dicho, los patricios antiguos, las familias plebeyas antiguas ya formaban parte de la nobilitas, pero nos vienen estos hombres nuevos que ya no tienen que ver con el campo, como Catón o como los Septronios, que eran grandes latifundistas, sino que estos ya son hombres de negocio. No es que Mira, no es que no tengan tierra, ¿eh? Pero que también hacen muchos negocios, transacciones de mercancías, y estos también piden su vez en Roma. pues para que O lo sea, el enten- conflicto patricio plebeyo pasa a ser ecuestre nobilitas. Exactamente. Y es que pasa que se entienda bien el interés económico que tenía esta persona adelantaba un dinero, por lo tanto tenía que recuperar la inversión, conseguir beneficio, y ya que estamos y que no me controla nadie, porque los estamentos gubernamentales están muy lejos y son corruptos hasta el tuétano, vamos a decirlo ¿Sí? como es, pues voy a Entiendo. conseguir vamos a ver si conseguimos un sobresueldecillo más. Claro, eso pues dio pie ya a los abusos por los gobernadores y los legionarios o las tropas romanas establecidas ahí, pues eso ya fue Cuando llegaba el gobernador decía, oye, que te estoy viendo, toma una morterada y te calla. Y dice, vale.
Perfecto, o sea, ya por partida doble se llevaba por eso, o sea, el expolio era bestial. Mira, adelantándome un poquito en el tiempo, ya saliéndome un poco de guión, lo que sería el caso de Pérgamo. Sabemos que Pérgamo fue Eh, herencia de Roma, ¿no? En el 133, ¿no? sí, Por la se República, ¿no? levantó en el 31, sí. O sea, una provincia bastante pacífica y bastante evolucionada, se metieron ahí los publicanos y fue tal el expolio que empezaron a montarse rebeliones de la noche a la mañana como si no hubiese Sí, como sí. si no hubiese un día, como si no hubiese un mañana ahí, ¿eh? Cogieron allí a un hijo, decían, ilegítimo y tal, y concordaron de esto no va a ser para Roma, ¿no? Bueno, como en esa época todo lo que se levantaba para Roma estaba un poco equivocado. Pero igual no les faltaba razón lo que dices tú. El rey de Pérgamo, Pérgamo también fue muy favorecida por las guerras entre los griegos y los macedónicos, porque apoyó a Roma, ¿no? Y fue favorecida, y en los seleucidas también. Eso fue una ciudad favorecida por Roma. El rey se la dio en herencia a Roma, empezaba a llegar toda esta gente y también esta ciudad, como dices tú, que en principio es una ciudad-estado perfectamente vertebrada, muy rica, muy potente, con una cultura muy, muy grande, pues también tuvo que enfrentarse a esta gente. Y yo, esto, es que, vuelvo a repetirte, esto es buscado, porque estos hombres necesitaban ese dinero. Pérgamo tenía una riqueza enorme en el 31, el tesoro 31 creo que fue, o en el 30, en el 130, que fue cuando cayó, no sé, ahora no me acuerdo si fue el 131 o 130, de Pérgamo llegó una cantidad de dinero a Roma enorme. ¿Eh? Exactamente. Yo he nombrado este caso porque es el más paradigmático, ¿no? Porque se entiende, en la península pues no podía ser menos y de hecho era el pan nuestro Sí, de cada día. Y ya para finalizar, si quieres, podemos decir cómo queda la cosa, ¿no? El ambiente antes del siguiente programa que tratará sobre las guerras de Viriato y las guerras de Numancia, ¿vale? Que será la conflagración definitiva, casi casi, porque fue larga, sangrienta, violenta, o sea, tiene dura, implacable, sí, sí. dramática, vamos, todos los ingredientes para hacer una novela. Quien quiera escribir sobre ese periodo histórico, pues disfrutaría, porque es increíble como muchas veces la realidad incluso supera Siempre, la siempre. ficción. Yo que ya sabes que, bueno, soy autor de varias novelas de ficción. Hay veces que cuando miro la historia digo, ¿para qué me voy a inventar una trama? Si ya está ahí. Exactamente. Y este periodo para esto yo creo que tiene mucha amiga, ¿no? Pero bueno, mira, volvemos otra vez al programa. La tregua pacificadora de Graco, sin una reorganización durable, se manifestó aún más precaria por la inercia de un sistema de gobierno provincial, cuya falta de fantasía creadora vino a conjugarse negativamente con las tendencias estrechas y egoístas de la oligarquía dirigente romana. Lo que hemos dicho, el expolio por el expolio. Claro, 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 no, no. Y se encuentra con un pueblo que sí que es verdad. A veces pensamos que los síberos o incluso algunos hombres del interior eran hombres que vivían en las cavernas, ¿no? Y no, no, eran civilizaciones bastante avanzadas, capaces de aguantar un ejército movilizado muchísimo tiempo. Esto parece una tontería, pero tener gente que no produce y que come en verano y en invierno, para eso tienes que tener una estructura social, tienes que tener una estructura de reparto, tienes que tener una logística que es relativamente importante y eso un pueblo poco avanzado no lo hace. Y los celtíberos, numantinos, vaqueos, vaceos, bueno, todas estas tribus, a los mismos lusitanos que también dieron mucha guerra, fueron capaces de mantener ejércitos durante muchísimo tiempo, el mismo tiempo que Roma. O sea, Y esto hay que entenderlo. es que eran pueblos que eran muy guerreros, ¿no? La guerra estaba en su ADN, lo cual les confiere, pues, en pueblos muy orgullosos, ¿no? Muy celosos de su independencia. Eso del dominio no lo llevaban nada bien. No, no, no. Además, a, Roma tenía una capacidad muy importante de generar hombres, pero realmente las legiones importantes, las legiones de hombres veteranos, estaban en el conflicto que en aquel momento creía importante Roma. Y los demás eran, pues, levas, que igual eran bisoñas. Y cuando se enfrentaban a pueblos como los lusitanos, que su vida era el pillaje, para que nos entendamos, y sabían luchar y esconderse y sorprender y tener táctica individual, pues claro, eran batallas muy duras. Exactamente. En fin, en resumen, podemos decir que el gobierno, lejos de solucionar esto a largo plazo, pues al final empeoraba más la situación. Calentaban más el ambiente, ¿no? Lo que diríamos vulgarmente para que los oyentes lo entiendan perfectamente, que cojan la idea.
calentaban más el ambiente y al final lo que provocaban es que esta gente ya solo tenían una salida que era la rebelión y al final esto acababa pues en muerte o muerte, o sea, no había más. Sí, Graco creo que hemos dicho que fue en el 179, en el 180 más o menos, y el problema gordo empieza aproximadamente en el 155. O sea, hubo un tiempo en el que pues empezó esto a vertebrarse un poco, las tribus pues estuvieron un poco tranquilas o no lo suficientemente importantes, las rebeliones que hubo no suficientemente importantes como para molestar a Roma y se solucionaban aquí sin ningunos otros más problemas, ¿no? Hasta que ya sucede pues en la guerra celtíbera, que es la guerra más importante. Sí que es cierto que siempre hubo guerras con los íberos y con Roma, pero estas son las más importantes. Exactamente, por la escabechina y la sangría de hombres y de medios que se perdieron ahí en ese intervalo. Es verdad también, y no quiero adelantar acontecimientos porque si no nos queda material para el siguiente, que es verdad que Roma tampoco puso toda la carne en el asador porque también estaba inmersa en otros conflictos que consideraban más de Pero primer se orden. está, Todo hay se que está decirlo, extendiendo hacia Oriente Roma. Hay que entenderlo. todo hay que Y decirlo. allí en Roma, Roma allí tiene civilizaciones muy potentes que le puede plantar ejércitos muy grandes y con mucha lucha. Hay que entender, lo que estaba diciendo. Lo más fuerte del ejército romano no está en Hispania, está en otros sitios. De vez en cuando venía algo, pero estaba en otros sitios. En momentos puntuales ante situaciones de crisis ya extremo como la que hemos visto de Catón Mm. o Graco, ¿no? Que ya debían de traer aquí a procónsules ya con ejércitos grandes, ¿no? Pero básicamente todo esto pues estaba pues en sitios que eran mucho más suculentos, incluso bajo intereses, como podían ser Cartago, que tenía mucho más que ofrecer y mucho más Sí, fácil de conquistar, macedónicas, en griegos, claro, estamos en esta Seleucidas, época de, claro. etcétera, etcétera. Claro, en Hispania pues eso, ya, y ya para finalizar, ¿no? Teniendo en cuenta que los pretores tenían los medios también muy restringidos, estaba muy lejos de Roma, esa falta de respeto a los pactos firmados, ese expolio generalizado para financiar sus campañas electorales, ese orgullo que tenían las tribus porque eran tribus muy guerreras y una inacción de un sistema que no podía poner freno a esos abusos, pues al final llevaría a los ingredientes que nos llevarán a la siguiente ¿Qué podía salir bien? ¿Qué que podía puede salir salir bien? bien, sí. Claro, sí, sí. Y con Es, esto, pues nos plantamos en el año ya 155, ¿no? sí, mitad del siglo II, 155, y aquí empieza la hecatombe para Roma. Al final tiene que acabar con todo esto otro Escipión, pero ya hablaremos. Esa es otra historia, ¿no? Como dicen por ahí. Sí. ¿Qué te ha parecido este viaje? Pues espectacular. Yo no puedo decir, la conquista de Hispania es una obra muy importante para Roma y que además tiene la importancia en el sentido de que tiene que aprender para que lo digamos a romanizar. Y la manera que tenía de romanizar los pueblos itálicos y Grecia no servía en Hispania. Y tuvo que aprender a romanizar de otra manera, ¿no? La prueba está, nos vamos a ir muchísimo más adelante, ¿no? Pero que cuando Augusto está con las guerras cántabras, ya está haciendo ciudades para romanizar. Ya entiende que se tiene que romanizar con ciudades. El ejército está bien, pero ya estoy conquistando y estoy creando colonias. Esto en esta época no se entendía todavía. Exactamente. Ese estadio se puede decir que sí que se había transmitido en cierto modo en Italia, ¿no? Que era lo que Roma tenía más cerca, ¿no? Con su sistema tan peculiar, Pero claro, ¿no? cuando Roma conquistó Capua, Capua era una ciudad vertebrada. Y la única Exactamente. cosa que pasó con Capua es que pasó a la órbita romana, con sus guerras y todo. Y Tarentum, y todas las ciudades, y Es, Spolentium, es que todas. físicamente y Uma, culturalmente no debía haber mucha diferencia entre un habitante de Capua, ¿no? Y un romano o uno me lo invento, ¿no? De Betulonia. Si el primer nombre que se me ha venido. Debía ser más o menos, aunque cada uno debía ser de su etnia, sí, hay un denominador común, ¿no? Pero sí, bueno, todo, todo se tratará. pues, ¿quieres añadir algo más? ¿Quieres acabarte el mulsum? A mí Ya el pasum este, que es vino de uvas pasas, lo iba a poner pimienta, pero la pimienta es muy cara, tío. es Entonces, demasiado. sí, era pesado. Estaba bien, no tenía mucho grado alcohólico, pero tenía mucho sabor. Pues tengo que traer más tinajas de esta porque se me están acabando la existencia. Tantos Eh, invitados ilustres que pasan aquí por la taberna y Tú eres tenemos, más de vino de Falerno, que te conozco. bueno, pero eso cuando la cierro ya. Ya eso para programas especiales. Ah, vale.
Es broma, tú lo sabes. Sí, no, hombre, Bueno, no, no, yo soy legionario, sé sabes dónde que... estoy. Yo me pongo la chapa y soy feliz. Sabes Bueno, que... cuando me la quito soy más feliz. Es normal. Sí, sí. Sabes que tengo vino de Falerno para ti cuando gustes. Sí, sí, yo no soy mucho, yo soy más de posca. Yo quiero probar todas estas cosas porque la gente me habla y ya que vengo a una taberna de renombre, pues ahora voy a salir de la taberna y se lo voy a decir a nuestros amigos, si quieren venir con nosotros, voy a comprar unos cuantos esclavos, dos esclavas y dos esclavos para que me hagan las tareas un poquitín de la casa. Y solo hay que salir aquí e ir hacia el templo de Castor y Polus, que detrás los esclavos que quieras. ¿Eh? Están baratos ahora porque hay muchos. Hay Hemos muchos. conquistado muchas tierras y estos hispanos creo que son gente que no son muy belicosos y los puede ver que esto los ediles controlaban la venta de los esclavos. Bueno, de hecho, controlaban todas las ventas en todos los mercados. Era una de sus tareas, ¿no? No era exactamente el del I, pero sí funcionarios del edil, ¿no? Hechos, así que cada vez que se vendía un esclavo en este mercado oficial, en el cual se vendían muchos, pues allí estaba siempre este hombre dispuesto a recoger pues un pequeño impuesto, ya sabes. Las Pequeño. mercancías pagan impuestos. Las cosas que hablan. Sí, bueno, pues yo me despido. Tú todavía no has encontrado ninguna despedida para tu club, ¿no? Ninguna despedida. No, de momento solo tengo el Salve Quirites Y ya y, está. y transmito el mensaje que es tan importante, ¿no? De que todos los youtubers lo hacen. Yo como aspirante también lo digo. O sea, Esto, darle like, suscribiros y darle a la campanita si os ha gustado el contenido. Para poder seguir pues, escuchando más historias junto a invitados ilustres como Ángel Portillo, ¿no? Que podemos... Las grandes guerras de la historia de Roma o algunos aspectos de la vida civil, ¿no? Y militar. Y bueno, y darle también las gracias por la buena acogida que tuvo mi último programa sobre las legiones en la época monárquica, que ha superado ya la friolera cifra de 1.300 visitas, cosa que no me esperaba para el pequeño y modesto alcance de mi bueno, canal. pues sí, poquito a poquito. Sabes que Roma empezó con el Palatino, con el Quirinal, con el Viminal y con el Esquilino. Y luego se añadió el Capitolino, se añadió el Celio y el Aventino. Y así fue creciendo. Y luego las ciudades de al lado, Custrumerium, Caenina, Antenates y todas las demás. Hasta Con el, lo cual, poquito a poquito se fue haciendo. Pues empieza con una ciudad y se acaba con todo el Mediterráneo, es que que es lo que voy a hacer. acabamos nosotros dos conquistando Hispania. Muy bien, es muy bien. Por lo pronto tenemos muchos problemas. Ya veremos el siguiente programa si sobrevivimos, ¿eh? Yo voy a decir que soy curite, pero con descendencia hispana, a ver si me salvo. Pues Bueno, nada, igual que dice él, pues suscribiros a Lignum en Roma, aquí en iVoox y en Spotify, y así os llegará el mensaje cuando yo publique los programas. Y yo sí que tengo una despedida siempre, que siempre nombro el mar, que baña mi tierra y que baña la tuya, estoy, Castor, estoy que rodeado es, de él. sí, hasta otro audio y vídeo, amigos del Mediterráneo. Salvete, Quirites.